Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en los alrededores de este mundo. Veo que hay gente de varios lugares por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz. Y estoy aquí para conversar con ustedes durante 3 horas, bueno, para monologar yo, bueno, ustedes participan a través del chat, pero básicamente monólogo yo y les cuento cosas que me parecen importantes, respondo a preguntas, respondo a comentarios. Aunque hay gente que luego no entiende nada, entonces alguien me hace una pregunta y le respondo, pues de acuerdo a lo que o sea, con datos de los que me acuerdo. Trato de no inventarme absolutamente nada, pero mi memoria no es eidética como para acordarme todo lo que he leído en la vida. Una de las formas de la cultura general es saber más o menos cuándo son las cosas. Pues si me dices exactamente en qué fecha fue en qué momento fue el sitio de Stalingrado, pues no lo tengo que ir a buscar, ¿no? Pero hay gente luego que me reclama, es maravilloso, esto me encanta. Es gente que me dice, pero ¿cómo es posible que no hayas preparado este vídeo? Pues mira, es que yo no veo el futuro y no sabía que me iban a preguntar esto, entonces no lo traía preparado. Y respondí como buenamente pude, con los datos que tengo, y como ustedes saben, en los segmentos que luego hacemos a lo largo de la semana, que los 20 o 15 segmentos que me parecen más relevantes de lo que hablamos aquí hoy, pues lo ponemos con los segmentos independientes en YouTube, y ahí muchas veces hay información adicional, ilustración adicional, etcétera, etcétera, todo aquello que no tengo a mano en este preciso instante. Pero bueno, para que la gente se enoje, pues que ya decimos, y siempre se enoja la gente, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. El día de ayer hicimos el bonito video Mengele, la perversión de la ciencia, crímenes y fuga del ángel de la muerte, que ha sido declarado por YouTube que no puede recibir ingresos porque sus anunciantes, pues, parece que son nazis, entonces no les gusta que hable uno mal de los nazis, o algo así, no lo entiendo muy bien, porque me dijeron que eh, no se podía monetizar, que es lo que se llama, es pues que pongan anuncios y que los anuncios me generen allí algunos pequeños ingresos. Y entonces que no se podía monetizar. Que si quería yo apelar, sí, como no, apelé y me dijeron que no, lo revisaron manualmente y no, pues sus anunciantes no es adecuado para sus anunciantes, ¿no? Y esta es una de las razones por las que yo necesito el apoyo de ustedes en Patreon, en PayPal, y siento mucho tener que decir así, pero así es. Necesito apoyo en Patreon, en PayPal, porque cada vez me pasa más que tengo este tipo de problemas con YouTube. Los temas que toco pues no son adecuados la opinión de YouTube o a los anunciantes de YouTube, o vaya usted a saber qué, perdón, pero, eh, pero pues tengo que buscar otras formas de ingresos, porque eso sí, si hiciera yo programas nazis, porque hay muchos, yo he visto muchos vídeos directamente de nazis, esos no tienen problema de monetización, ¿eh? Los que venden pseudomedicinas, medicinas falsas, pues tampoco tienen problemas de monetización. Los que hablan de conspiraciones y aseguran que... ¿Cuál es la última? Que nos queda poco rato. Por el 8 de marzo se acaba el mundo. El 8 del no se acaba el mundo, pero van a colapsar todos los sistemas bancarios del mundo. Así, el 8 de marzo se acaba. Y entonces tendremos que empezar a perseguir ratas, cazar ratas para comerlas si queremos seguirnos alimentando. Es lo que decía un conspiranoico que acabo de ver hoy. Eso si tienes eso en YouTube, entonces sí puedes ganar muchísimo dinero y te van a aplaudir muchísimo, aparte vas a tener más seguidores que yo. Esto es evidente, vas a tener más aplausos, más me gustas, más recomendaciones por parte de YouTube, porque así es como me llegan esas cosas a mí. Pero si no, pues lo único que queda por hacer es pedirles a ustedes, como siempre, que nos apoyen en Patreon con una aportación mensual o en PayPal con una aportación por una sola vez para poder seguir adelante con el trabajo que hacemos en este canal. Regresando a lo de ayer, tampoco es que haya tenido un éxito delirante el video, que a mí me parecía relevante y me parecía importante hacerlo, y me parecía importante dedicarle mucho tiempo. Encontré prácticamente todos los documentos de viaje de Mengele, desde los documentos con los que salió, documentos además obtenidos con apoyo del Vaticano, con los que salió a Argentina, la visa de Argentina con la que entró a Argentina, y sus cédulas de identidad tanto en Brasil
como en Argentina, como en Paraguay, y su acta de defunción en Brasil. Todo eso lo conseguí después de estar rascando mucho por todos lados. Y yo pensé que estaba, bueno, pienso que estaba documentado razonablemente el video, pero pues YouTube dice que muy mal yo, que muy mal yo y que muy mal yo y que hay que, hay que no permitirme pues que gane yo dinero con esto. Entonces, pues de nuevo, les pido su apoyo. Y además, como decía, yo no he tenido tanto éxito porque habitualmente son entre 11 y 13 mil visualizaciones. Cuando son 15 mil, pues el vídeo le fue muy bien en las 25 horas inmediatas. Y este lleva 7.500, no le fue interesante a la gente. Yo creo que está en el tiempo muy lejos, pero la gente no se da cuenta de lo cerca que está en nuestra vida cotidiana la repetición de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, y no creo que sea solamente por mi edad, sino por la capacidad de ver históricamente las diferencias y semejanzas que a mí me da preocupación real el regreso del nazismo, ¿no? Cuando ves cómo Donald Trump va enfilado, ya prácticamente tiene la nominación, o sea, la candidatura por parte del Partido Republicano, y que hay una posibilidad real de que gane las elecciones, ha dicho que se va a convertir en un dictador y la gente va a votar por él. Y los que quieren denunciar lo que está haciendo Donald Trump no parecen tener capacidad de llegar a la cabeza de la gente de la secta MAGA, de Make America Great Again. No parecen capaces de llegar con mensajes a esa gente de cuidado, lo que tienes aquí es un peligro. No, es un buen cristiano, pero sí no en su vida ha ido a misa, en su vida ha tenido ninguna creencia religiosa, que no es bueno que la tenga, simplemente es mentira que la tenga, porque él no cree, él no tiene ninguna lealtad más que a sí mismo y a sus negocios. No, pero es que es un hombre de familia. Pues ¿cuál familia? Ha tenido 3, más que mientras su mujer acababa de parir a un hijo, él estaba en la cama con una estrella del porno a la que luego le pagó dinero para callarla. Es que eso lo hace un demócrata en Estados Unidos, un candidato demócrata, y lo cuecen vivo, lo surcen. Pero si lo hace un republicano no pasa nada. Que es lo mismo que pasa aquí en España, ¿eh? Si un ayudante de un ministro hace un negocio que no debería haber hecho, el PSOE es totalmente corrupto. Ahora, si el presidente del partido del PP se ve involucrado en otra trama más o menos similar, pero con muchos más millones de euros, entonces nadie dice nada. Entonces a todos los medios les parece bien, y a toda la gente del PP le parece bien, y a todos los reaccionarios les parece bien, a la fachósfera. Creo que no nos damos cuenta del peligro que estamos viviendo, de que regresen esa deshumanización, ¿no? Esa deshumanización con la que Mengele podía trabajar con sus víctimas porque los consideraba menos que humanos, y que es lo que tú ves que te pasa cuando te están diciendo que en Estados Unidos los demócratas o en Europa los socialdemócratas somos asesinos, malvados, despreciables, gente que no es humana y que merece ser aplastada. Así empezó eso. Así que yo me permitiría estar enormemente preocupado. Como estamos haciendo todas las semanas, les quiero avisar que en nuestro corte a las 8:30 de la noche vamos a tener en Cosas que Sabemos cómo suena una guitarra eléctrica. ¿Qué es lo que hace que suene una guitarra eléctrica? Que yo sé que mucha gente no lo sabe y debería causarles preocupación. No preocupación, pero debería generar su interés y su curiosidad. Cómo suena una guitarra eléctrica, porque es un mecanismo totalmente distinto de las guitarras acústicas, y cuento la historia de cómo y por qué se inventó la guitarra eléctrica, porque todo tiene su razón de ser. Así que a las 8:30 en Cosas que Sabemos tenemos cómo suena una guitarra eléctrica. Bueno, y vamos a hacer rapidísimo un par de cositas del chat para luego ir a las barbaridades que tenemos el día de hoy, que tengo muchas cosas preparadas, algunas de ellas de mucho interés. Creo que el explicar por qué es un timo el Neuralink de Elon Musk, que ha vuelto a salir con su historia de que
Ya la gente está controlando el móvil con la mente. No es cierto. Pero vamos a verlo, cosas así. Pero de momento, un segundo, por favor. Perdón, decía yo, vamos al chat. Y Perubs, me encantan los anónimos. Hola, querido Mauricio, ¿qué pasó? Por primera vez en más de 10 años Argentina tiene superávit, ¿qué opinas? ¿Qué esperabas? Si dejas de gastar en lo que debes de gastar, te sobra el dinero. ¿Es bueno eso? Tú sabes cómo se hacen, no sé si sabes cómo se hacen los presupuestos, pero si tú, digamos, tienes una dependencia de gobierno, eres una secretaría o un departamento de una subsecretaría, tú elaboras tu presupuesto, necesito tanto para los planes que tengo el año que viene. Si no te lo gastas, lo que te dicen es para qué lo pediste. Y el año que entra te van a dar menos. El presupuesto de una nación se hace de modo que idealmente los ingresos y los egresos se equilibren y un gobierno en las mejores condiciones del mundo termina el año fiscal con cero. Es decir, ingresó X y gastó exactamente X en todo lo que hacen los gobiernos, carreteras, expedición de pasaportes, control de aduanas, pagarle al ejército, pagarle a la policía. Es decir, que eso es un presupuesto equilibrado. Cuando tú tienes superávit, tú has fallado. O sea, tú le has quitado dinero a lo que deberías estar gastando en beneficio de tu población para tener dinero en el banco. Dinero en el banco que no le sirve para nada a un país, porque no está ahorrando para sus hijos. A lo mejor Milei para sus perros. Entonces, lo que opino es que lo que hay es esta obsesión mileyana y libertariosa por la reducción del gobierno que lleva a que el gobierno no haga lo que debe de hacer. Pues claro que tiene un superávit. ¿Y qué es eso? ¿Es aplaudible? Yo creo que no. Yo creo que absolutamente no lo es. ¿Por qué la izquierda verdadera y metes a Podemos, a Jeremy Corbyn, que no sé por qué a Corbyn, a la CNT, que son anarcos, son tan sospechosamente nostálgicos con todo lo soviético? Porque son marxistas, porque ellos siguen pensando que el sistema funcionaba o iba a funcionar eventualmente si le dabas más tiempo, porque en 80 años no fue suficiente, 81 años no fue suficiente para que el sistema económico, no político, el sistema económico marxista funcionara. Entonces, siguen creyendo que esa es la alternativa al capitalismo. Son absolutamente inasequibles al desaliento y a la realidad, son inmunes a la realidad, ¿no? Si la Unión Soviética fracasó fue por otras causas, pero no porque las ideas fueran incorrectas, porque las ideas son perfectas, porque Marx lo sabía todo, lo podía todo. Entonces yo creo que ahí estamos, y ahí estarán siempre, ¿no? Hay gente que adora a Stalin todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Este me interesa mucho. Claudio Mecay dice, esta semana la Corte de Alabama definió a los embriones para tratamiento de fertilidad como niños congelados y los argumentos legales fueron basados citando la Biblia. No sé si, mira, no creo que haya citado la Biblia porque la Biblia no menciona nada de esto. La Biblia, contrario a lo que dicen los fanáticos religiosos, en ningún momento dado dice cuando un niño es un niño. Hay indicios en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos hacen creer que igual que en Roma o en Grecia, en otras muchas culturas, los niños no se consideraban como tales sino hasta tiempo después de su nacimiento. Y la lógica es la siguiente. Como tantos niños morían al nacer o en los primeros meses o días o semanas después de su nacimiento, no se les daba calidad de personas, sino hasta que habían pasado 40 días o 4 meses, en fin, son lapsos variables, pero donde los padres ya tenían cierta garantía de que el pequeño iba a sobrevivir. ¿Ok?
Un indicio que hay muy claro, y no me acuerdo en qué libro es de la Biblia, pero lo voy a poner aquí ahora en el segmento, en la Biblia se establece que si una persona ataca a una mujer y mata al feto que lleva, es decir, mata al niño no nacido, tendrá que pagar una multa determinada. O sea, no es como si fuera una persona, porque si mata a la mujer será muerto, o pagará una multa mayor al marido, porque el marido era el dueño de la mujer, lógicamente. Entonces, en 2 o 3 puntos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, queda claro que no se le daba la calidad de persona a los no nacidos. Y que se les daba la calidad de persona cuando no lo sabemos. En el Nuevo Testamento ni siquiera se toca el tema. Es decir, toda la obsesión del aborto que procede del protestantismo estadounidense, como ya lo conté, me parece, en nuestro plan contra el aborto, hicimos un vídeo que es un plan contra el aborto, es una obsesión de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Y es que hay otra cosa, mira, no podía haber mucha legislación, ni siquiera religiosa, contra el aborto antes de esa época, porque era muy difícil que las mujeres abortaran, que consiguieran métodos eficaces para interrumpir el embarazo. Era imposible. Había todo tipo de supersticiones y de cuentos y de historias. Y tomas esto y te metes en agua fría y tomas tal té. Y la gran mayoría de los abortivos supersticiosos o que te indicaban las tradiciones no servían absolutamente para nada. No es sino hasta el siglo XIX, siglo XX, cuando empiezan a existir mecanismos eficaces para que las mujeres puedan dar por terminado un embarazo no deseado. Y ahí es donde entran los fanáticos. Pero antes no, antes es que no era un problema social, no era algo que ocurriera, no era algo. ¿Sí? Y eso es algo que la gente olvida. Bien, ahora con respecto a la decisión de Alabama, se ajusta a las creencias religiosas estadounidenses actuales, esto sin duda alguna. Y es preocupantemente estúpido. Te voy a decir por qué. Todos los que hemos discutido del tema del derecho de la mujer al uso a su propio cuerpo con los fanáticos, hemos visto que no se les puede convencer de la idea de que la madre, como mujer, como ser humano que ya está allí, como ser humano que ya funciona, que ya tiene realidad, esperanzas, sueños, deseos, gustos, disgustos, preferencias, proyecto de vida, conciencia de sí misma, pues tiene un poco más de derechos que una masa de células que todavía no tiene ni conciencia, ni proyectos, ni nada. Y que no se le puede imponer a una mujer la obligación de llevar a término un embarazo si así no lo desea. Obviamente a partir de cierto momento se puede percibir que hay la capacidad del ser en formación de vivir independientemente de la madre, y en ese momento ya no se le puede, ya tiene una entidad como persona o como prepersona quizás. Entonces, ellos afirman, basados única y exclusivamente en sus creencias, que el solo hecho de que un espermatozoide entre en un óvulo y se mezclen los genes, la carga genética de ambos gametos, cosa de la que no sabían ellos y que les informó la ciencia, porque ellos de genética nunca les interesó, que a partir de ese momento es una persona idéntica a la madre. Y esto nos mete en un lío enorme. Por ejemplo, el 30% de los niños, si a esos les llamas niños, el 30% de los embriones o de los óvulos fecundados son arrojados del cuerpo de la mujer naturalmente en los primeros días. El 30%, es decir, Dios provoca el 30% de los abortos. Si esos son niños, Dios mata al 30% de todos los niños que nacen al año. Lo cual pone en un aprieto a Dios, porque francamente no hay abortero ni abortista que pueda clamar para nada tener esas cifras absolutamente delirantes de genocidio. Porque Dios, con esta visión, si los embriones son niños, los embriones
nunca se agarran, nunca se implantan, pues, pero no se agarran, se implantan en el útero y empiezan a desarrollarse, sino que son arrojados en el siguiente descarga menstrual de la madre. Pues Dios mata niños, mata muchos más niños de los que jamás habíamos podido imaginar que mataba. Es un genocida pediátrico absolutamente delirante. Son niños. Es que el concepto niño no lo puedes llevar a extremos. Hay un punto en el que podemos discutir cuál es, en el que una masa de células se puede empezar a considerar un niño. Pero no desde el momento de la concepción, porque tienes una serie de problemas éticos además del tamaño del mundo. A toda mujer que practique el sexo se le debería controlar. Tú ríete del cuento de la criada. Se le debería controlar cuidadosísimamente, porque si el embrión, si el óvulo fecundado no se implanta en el útero y no llega al fin de su desarrollo para el parto, hay un asesinato. Hay un asesinato. La mujer debe, con esta visión de los tribunales de Alabama, la mujer debe cuidar cada óvulo fecundado como si fuera un bebé que ya nació. Y si no lo hace, si bebe o se va a saltar con pértiga, porque es lo que hace, el día después de haber practicado el sexo y un óvulo resultó fecundado y está practicando el salto con pértiga y por tanto el embrión, el óvulo no se implanta en el útero, pues es culpable de asesinato. Pero entonces la vigilancia que deberías tener sobre cada mujer, cada vez que practique el sexo, sería de niveles más que soviéticos, más que nazis, más que norcoreanos. Esa es la puerta que abre Alabama. No creo que la tengan abierta mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, porque en Estados Unidos se llevó a cabo el CPAC, que es ni más ni menos que la Conferencia de Acción Política Conservadora, que empezó a reunirse anualmente, más o menos por estas fechas, febrero, marzo, por iniciativa de la Unión Conservadora Estadounidense, la American Conservative Union, como un lugar donde los conservadores, las personas de pensamiento conservador, se reúnen y preparan su acción política. Pues como una reunión de izquierdosos que nos reunimos para ver qué acción política emprendemos para lograr ciertos objetivos, para apoyar un sindicato, apoyar a las mujeres, lograr un aumento en los salarios mínimos, conseguir que a una determinada población abandonada se le proporcione electricidad o agua potable o servicio de alcantarillado, esas cosas que hacemos los rojos, que son tan terribles, ¿no? La Unión Conservadora de los Estados Unidos y Jóvenes Estadounidenses en Favor de la Libertad, Young Americans for Freedom, hicieron esta pequeña reunión, originalmente pequeña reunión, de conservadores muy dedicados. Ronald Reagan habló en 1974 en la inauguración y se ha seguido llevando a cabo durante cada año. Y cada año ha dejado de ser conservadora. A ver, yo puedo estar en contra de los conservadores, pero hay conservadores que son profundamente democráticos. Y en la democracia es el primer punto en el que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, que sean conservadores, pues lo podemos discutir sus ideas, etc. Pero no me parecen ilegítimos los conservadores. No me parece ilegítima la gente de derecha que tenga un pensamiento conservador y que sean demócratas y que pretenden que su visión, sus ideas, su concepción de la política convenza a la gran mayoría de la gente para poder ellos llevar a cabo un gobierno al estilo que ellos consideran correcto. Pero esto ya no es una reunión conservadora, esto es algo más. Aquí tenemos a Santiago Abascal, el neonazi español, con Donald Trump. Luego teníamos por aquí, ¿a quién más?
Ah, no, bueno, estaba Milei, que ya no lo encontré. Ah, sí. Decíamos que este fue Jack Posobiec. Jack Posobiec es le llaman activista de ultraderecha, es un neofascista o un fascista que arrancó la CEPAC conferencia con las palabras: bienvenidos al fin de la democracia. Estamos aquí para derrocarla por completo. No lo conseguimos del todo. El 6 de enero de 2020, el ataque contra el Capitolio, el intento de golpe de Estado de Donald Trump en los Estados Unidos, pero lucharemos por deshacernos de ella y la sustituiremos por esto. Y en el puño izquierdo que levanta, el puño izquierdo que tiene preparado y que va a levantar, lleva un crucifijo. La masa amorfa que se ve a la izquierda es Steve Bannon, el ideólogo neonazi de toda la derecha mundial, que se rió al principio y cuando él dijo que iban a sustituir la democracia por la religión, Steve Bannon dijo: amén. No es un proyecto conservador acabar con la democracia. La democracia fundamentalmente la odia el fascismo e incluso el marxismo más autoritario gusta de fingirse demócrata, gusta de pensar que lleva a cabo elecciones democráticas, aunque sean de esas en las que Fidel Castro ganaba por el 92%, 94% de los votos. Esto ya no es una organización, perdón, esto ya no es una organización de, de conservadores, es algo mucho más. Jack Posobiec fue uno de los que promovieron la conspiración del Pizzagate. El Pizzagate, del que hablamos aquí, le dedicamos un video, fue esa conspiración según la cual los demócratas, encabezados por Hillary Clinton, tenían niños en el sótano de una pizzería en Nueva York y abusaban de ellos allí. Que esto llegó a que un tipo armado llegara a esta pizzería, Comet Pizza, si mal no recuerdo se llamaba, y exigiera que le mostraran el sótano para liberar a los niños que estaban ahí retenidos por Hillary Clinton y los demócratas, ¿no? Y el dueño de Comet Ping Pong, creo que se llama la pizzería, le dijo pues que no tenemos sótano. Es una pizzería de un solo piso, aquí está el comedor, aquí está la cocina y punto. Este señor estuvo promoviéndolo sabiendo que era falso para conseguir lo que ha dicho, el fin de la democracia. Pizzagate fue, por supuesto, el prolegómeno de toda la conspiración de QAnon, que en la que sigue creyendo gran parte de los republicanos trumpistas. Y luego tenemos que fueron, aparte de Abascal y de Milei y de otros neonazis o nazis actuales, fue Bukele. Y me llamó mucho la atención esto que, que nos ofreció Nayib Bukele. Vamos a oír un segundo, ¿sí? To dictate public policy and laws. Soros to dictate public policy and laws. Why does he feel entitled to impose his agenda?
El Comité de Acción Política del conservadurismo se ha pasado al fascismo y tenemos que aceptarlo. Cuando hablamos de que la democracia está en riesgo, es esto. No es que yo diga que esa gente es muy mala, ¿no? Es que ellos se reúnen y dicen, queremos el fin de la democracia, todo el mundo aplaude. Y el líder político, ideológico, Bannon, dice amén. Y luego va Donald Trump y dice que va a ser un dictador. ¿Me estoy inventando que está en peligro la democracia? No lo creo. No lo creo. ¿Qué me dicen? ¿Se puede dar valor objetivo a la música? Sí, yo creo que sí se puede dar valor objetivo a la música. Hay elementos que tú puedes determinar si hay complejidad o no. Por ejemplo, la progresión armónica, la utilización de armonías. A mí alguien me decía el otro día que iban a vender la guitarra de Joey Ramone, por ejemplo, ¿no? Yo decía, oye, pues, se la tendrán que vender a buen precio porque está prácticamente sin usar. ¿Cómo sin usar? Yo, pues, solo ha usado 3 acordes. Los Ramones nunca usaron más de 3 acordes para sus canciones. Las líneas melódicas pueden ser enormemente sencillas o pueden ser complicadas. No es darle un valor, no lo hace mejor música o peor música, pero es un valor objetivo. Objetivamente, una canción modal, o sea, que utiliza un modo, si mal no recuerdo el dórico, que es Norwegian Wood de los Beatles, es melódica y armónicamente mucho más compleja que una canción de Ramones, ¿sí? O lo que es, o las arreglos vocales de Beach Boys a cargo de Brian Wilson pues eran enormemente más complicados de lo que podían ser los Archies o los Monkees. Yo creo que sí ahí sí hay una valoración objetiva. No la hace mejor ni peor música, pero la hace una música más compleja, más desarrollada, más que por lo tanto aumenta los disparadores emocionales. El otro día, por ejemplo, descubrí, pues estaba yo oyendo por enésima vez la presentación de The Warning que presentó Evolve en los Video Music Awards, en los VMA de MTV. Y ahora me di cuenta de que la entrada es en 7/4. La canción es en 4/4 normalitos. Pero la canción es 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Por qué se siente rara? ¿Por qué es tan atractivo el inicio y el puente intermedio de Evolve? Porque está en 7/4. Entonces, cuando tú lo oyes, tú siempre estás acostumbrado a oír música en 3/4, 4/4, 2/4. Es la mayor parte, la vasta mayoría de la música que escuchas está en esos tiempos. Entonces aquí escuchas algo raro que te hace que prestes atención. Es mayor complejidad, es mayor carga emocional que le puedes poner, si lo haces bien, cuando utilizas herramientas mucho más amplias de armonías, de tiempos, de melodías, de cortes, de dinámica, de subir, bajar volumen, de subir, bajar intensidades, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay una valoración objetiva, pero no hace que sea mejor o peor la música. La pregunta es si un reggaetón genera la misma emoción que la música clásica, ¿tienen el mismo valor subjetivo? Pues depende de la persona, ¿no? Yo personalmente, te lo digo, no creo que un reggaetón pueda evocar los mismos sentimientos que una música compleja. Precisamente porque es simple, ¿no? Puede evocar va a otros niveles de la emocionalidad, como las rancheras. Las rancheras van a las suprarrenales, no van mucho más allá, ¿no? Y está bien que lo hagan, yo estoy diciendo que sea incorrecto, simplemente digo que no hay posibilidad, no creo que pueda disparar las mismas emociones todos los tipos de música, porque esto sería raro, ¿no? Pero podría ser, y en ese caso, pues, que la gente lo disfrute. A mí lo disfrute, mientras no me lo hagan oír a mí, mira, disfrútenlo. Cometí un error musical el otro día brutal, ya ni siquiera se los voy a contar. ¿Por qué las autoridades no hacen nada con charlatanes como Maussan? ¿Por qué no creen que sean charlatanes? Si tú tienes un presidente de la República como López Obrador que dice que es un místico, que hizo que le hicieran una limpia a la silla presidencial,
y que se negó a usar mascarilla y que le dijo a la gente que se abrazara y que usara detentes o sea, amuletos religiosos, detente Satanás o algo así se llama, que mi Señor me protege, son amuletos religiosos, para curarse a la gente, y luego permitió que experimentaran con ella con ivermectina, el gobierno de la Ciudad de México, con la que va a ser la próxima presidenta de México, muy probable y desgraciadamente. No le ve nada de malo a Maussan. O sea, Maussan lo llevan, las personas del partido oficial lo llevan a que hable a la Cámara de Diputados y presente sus muñequitos diciendo que son extraterrestres. ¿Por qué las autoridades se van a meter con él? Cuando tienes un presidente como López Obrador, que les llama científicos a los brujos, y se lo dice a una entrevistadora ruso-española, apaga y vámonos, ¿no? Por eso no le van a hacer nada. Un remake de alguno de los primeros vídeos, como por ejemplo los 10 mandamientos. No sé de cuándo es los 10 mandamientos, no es de los primeros, ¿no? Probablemente, y sobre todo quiero hacer un remake del psicoanálisis, yo llevo tiempo pensándolo. ¿Crees que los gobiernos deberían incentivar subir la natalidad teniendo en cuenta la sostenibilidad de los sistemas de pensiones? No. No, porque el problema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones no se resuelve dentro de 30 años cuando estén trabajando los que tú vas a hacer nacer ahora. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones se consigue a través del flujo migratorio. Obviamente no es la solución final, ni la gran solución, ni la solución definitiva. Lo de la solución final no hay que ni suena siempre mal. No es la solución definitiva al problema, pero en este momento la forma de evitar un colapso de los sistemas de pensiones, sobre todo los sistemas de pensiones avanzados en países donde los socialdemócratas han creado un sistema de pensiones adecuado para garantizar la tranquilidad de la vejez de las personas que han trabajado toda su vida, que han trabajado durísimo, pues es a través de los flujos migratorios, ¿no? Y eso no quita que sea necesario, y yo estoy de acuerdo en ello, no quita que sea necesario tener en cuenta soluciones a más largo plazo. Pero la incentivación de la natalidad no la vas a conseguir por una sola razón. Porque cuando la gente está bien, no tiene muchos hijos. La multitud de prole es un resultado inmediato de la preocupación, del miedo, de la ignorancia y de la incertidumbre sobre todo, ¿no? Mi abuelo tuvo 12 y vivieron 11. Pero claro, tenías esos 11 pensando que se te iban a morir 5. Tenías a los hijos porque eran los que eran tu mano de obra, no podías contratar gente en el campo, tenías que tener hijos para que te ayudaran en el campo. Tenías que tener hijos, muchos, porque luego se morían muchísimo, antes de los 5 años se morían un montón de niños, ¿no? Entonces, todo eso hace que cuando en una sociedad hay opulencia, o por lo menos no hay miedo al hambre, no hay miedo a la desesperación, no hay incertidumbre por el futuro, la gente tiende a tener menos hijos. Los inmigrantes que llegan diciendo, mi plan es tener 14 hijos, el día que acceden a una clase media baja, tienen 2, 3, mucho. Aunque su cultura diga que tienen que reproducirse como conejos, no lo hacen. Es una reacción normal de la gente. Entonces, en todos los países donde se ha buscado el control de la natalidad, se ha conseguido a través de mejorar la situación económica, social, de la vida de las personas, sobre todo de las mujeres. Entonces, si en un país opulento, rico, quieran que no, que lo es, como España, quieres incentivar la natalidad, estás condenado al fracaso, ¿no? O necesitas implantar un sistema dictatorial como el de Ceausescu, que decidió que quería poblar al máximo Rumania y obligó a las mujeres a embarazarse y a parir. Y luego con esos niños se llenaron aquellos orfanatos que tuvimos que ver en 1991, 92, cuando finalmente los rumanos se hartaron y fusilaron a Ceausescu y a su mujer, y supimos los horrores que se vivían en Rumanía. No es una solución. Vamos a un aniversario horrible. Uy, Dios.
No es esto. No es esto. Tenía yo que haber escrito un título que no está. Bueno, vamos a esto. Se cumplen 26 años de que un tal señor llamado Andrew Wakefield, que era médico, terminó un experimento que hizo y publicó en la revista The Lancet este artículo que ahora está retractado. Hiperplasia ileal linfoide nodular, colitis no específica y desorden del desarrollo generalizado en niños. Y en este pedazo de pseudoestudio, que luego se descubrió que era un pseudoestudio, afirmaba que las vacunas causaban autismo y otros problemas digestivos gravísimos para los niños. Ya nadie se acuerda de los digestivos, se quedaron con lo del autismo. Por ejemplo, el Consejo General Médico del Reino Unido, que fue donde ocurrió esta tragedia, este fraude médico nivel Mengele, Wakefield llegó a pagar 5 libras a unos niños para hacerles unos análisis de sangre durante una fiesta de cumpleaños de su hijo, que habían actuado deshonesta e irresponsablemente, que sus datos eran absolutamente imaginarios, obtenidos a partir de un universo extremadamente pequeño de niños que ya estaban enfermos antes incluso de que se llevara a cabo el estudio y que se les aplicaran las vacunas. Su estudio al final se basó solamente en 12 casos de niños autistas, pero se convirtió en el pilar fundamental del movimiento antivacunas y la causa del descenso de las vacunas en el Reino Unido y Estados Unidos, con el consiguiente aumento que estamos viviendo hoy todavía y cada vez peor, sobre todo después de la COVID, de sarampión, paperas y rubeola. La validez de su trabajo ha sido descartada por numerosos estudios adicionales, es decir, las afirmaciones que hacía en este estudio no fueron rechazadas porque a alguien se le ocurrió que vamos a rechazarlas si somos muy malos. Es porque se volvieron a hacer estudios, se volvió a tratar de valorar si efectivamente las vacunas causaban todo lo que decía Wakefield que causaban, y se descubrió que no. Pero los antivacunas se agarran de este estudio. ¿Por qué? Lo que hemos hablado aquí, que es el sesgo de confirmación. Este estudio les da la razón. Y entonces van a rechazar todos los estudios que no les den la razón, aunque sean científicamente mucho más sólidos, mucho más rigurosos y mucho más fiables. En febrero de 1998, en 2004, finalmente The Lancet retiró el artículo por considerar que sus conclusiones eran infundadas. Y de pasadita, el Consejo General Médico le retiró al señor Wakefield su autorización para practicar la medicina en el Reino Unido. Durante estos 26 años, Andrew Wakefield ha vivido de la caridad, del dinero, del apoyo de los antivacunas en todo el mundo. Y ha hecho una cosa que es especialmente perversa, que a mí me parece especialmente perversa. Se ha rodeado de madres llenas de culpa. Madres de niños autistas, y estoy pensando en una en concreto, que ahora no me recuerdo el nombre de ella, pero es la esposa de Carey, el comediante, que afirmaba que las vacunas habían causado el autismo de su hijo. Luego se descubrió que su hijo no tenía autismo, tenía otra afección neurológica, pero de todos modos fue causada por las vacunas, porque ya lo decidió ella como actriz. Usted sabe que si quiere usted determinar la realidad de un hecho médico, debe acudir a las actrices y no a los científicos y a los médicos. Pero Wakefield se ha rodeado de madres que están enormemente culpabilizándose por el autismo de sus hijos o por los problemas de todo tipo que puedan tener sus hijos. Y Wakefield les da una explicación y les promete soluciones. Y esa explicación de alguna manera hace que las mujeres, las madres sobre todo, los padres también evidentemente, pero que las madres sobre todo sientan que no son directamente responsables de la desgracia de sus hijos,
de la enfermedad de sus hijos, de la afección o del trastorno que puedan tener sus hijos, sino que hay otros, que hay unos culpables a los que puede señalar y a los que puede atacar, contra los cuales puede manifestarse, y que son los fabricantes de vacunas, los diseñadores de vacunas, los médicos, etc. Y sobre esta mentira ha mantenido de manera interesante y efectiva no solo su forma de vida, sino una fortuna que ha reunido Wakefield en estos últimos 26 años, basada en una historia absolutamente falsa, absolutamente imposible de corroborar por todos los estudios médicos que la siguieron, pero la gente te dirá hoy con toda certeza, con absoluta convicción, que las vacunas causan autismo. Y el culpable fue Andrew Wakefield, y hoy se cumplen 26 años, pues, de la publicación de esta desgracia de estudio. Vi el vídeo de Aaron Bushnell, el soldado estadounidense que se prendió fuego frente a la embajada de Israel. Lo vi el vídeo, no vi la reacción de los medios. Yo creo que evidentemente es una protesta enormemente intensa, pero no de una persona que esté bien de la cabeza. Los monjes budistas, en algunas ocasiones durante la guerra de Vietnam, se autoinmolaron así, prendiéndose fuego. Eran los llamados bonzos. Todavía se utiliza el nombre de bonzo para aquel que se prende fuego. Pero, ¿qué te digo? ¿Crees que, si él cree que su sacrificio va a hacer que la gente se dé cuenta que Israel está actuando mal? Yo le tengo la pena de decirle que de esto ya nos dimos cuenta todos. Esto no es ninguna novedad. Que es necesario que pare, por supuesto. Que es muy difícil que pare dadas las condiciones de Netanyahu, que además cree que está al borde del éxito, cosa que a mí me parece delirante completamente. Y digo que es delirante porque los efectivos de Hamas sí serán recibidos en Arabia Saudita para seguirse preparando para volver a atacar a Israel, y quizás sean recibidos incluso en Egipto y en los Emiratos Árabes Unidos. Los gazatíes, ciudadanos civiles normales, comunes y corrientes, no los quieren como refugiados, ni los árabes, ni Arabia Saudita, ni Egipto, ni ningún otro país árabe. La causa palestina es la más importante para la nación árabe, para los pueblos que hablan árabe, que se sienten hermanos y hermanados por su idioma, y por su cultura, y por el Islam. La causa palestina es la fundamental, pero los palestinos tienen que mantenerse allí donde están, así los esté masacrando Israel. Y el caso es, si ustedes ven la franja de Gaza, hay una raya, después de una frontera, pues, en el sur de la franja de Gaza, donde se han ido los gazatíes a refugiar de los bombardeos israelíes. Es la zona de Rafah, que precisamente se teme que ahora ataque Israel virulentamente, y toda esa gente está amontonada allí, en esa frontera, en esa raya, del otro lado de la cual está Egipto. Ahí hay un muro, y soldados egipcios que impiden que la gente pase. Un muro impenetrable que Egipto se rehúsa a abrir, así Israel masacre a todos los gazatíes. Alguna responsabilidad debería tener Egipto, aunque la responsabilidad, por supuesto, fundamental es de Netanyahu. Pero nadie quiere a los palestinos en su casa. Pero a Hamas, Irán, Arabia Saudí y Egipto, por lo menos, seguro que los van a recibir para que Israel no acabe con Hamas, aunque acabe con otros miles de gazatíes inocentes. Entonces, en esas condiciones siento que es un sacrificio que puede haber sido muy sentido o puede ser producto de un problema de comportamiento, de un problema de salud mental, pero que no logra nada, no logra absolutamente nada. Quienes tienen un compromiso tal con Israel que no se van a mojar pidiendo el alto al fuego, no van a verse movidos, tocados por este acto terrible, y quienes ya están pidiendo la salida de Israel, el fin de los bombardeos israelíes, pues
tienen un pretexto más, tienen un símbolo más, pero esto es también en la guerra de símbolos, los símbolos ya son demasiados, ¿no? Hay una cosa curiosa, fíjense, pasó algo interesante, hablando del caso de Israel y Palestina. Pregunté en Twitter, ¿alguna vez te has planteado dudar de las cifras que da el gobierno de Gaza, que es Hamás? Me llamaron sionista. Me dijeron que estaba yo negando que Israel atacara a los gazatíes. O sea, ¿cómo sacas eso de mi tweet? Me desborda. No puedo imaginarme cómo alguien puede leer eso y sacar conclusión. A ver, Mauricio está diciendo que hay que dudar de Hamás, porque Hamás, como grupo terrorista que llegó al poder diciendo que era pacifista en 2005 en la Franja de Gaza y prometiendo una vida pacífica para los gazatíes, y por eso votaron por ellos, y luego en 19 años ya no se los han podido quitar de encima. Plantear que se debe dudar de las cifras que da el gobierno de Israel, el gobierno de Hamás, el gobierno de Gaza, del Ministerio de Salud, que es de Hamás. Sugerir que tal vez habría que dudar de las cifras que dan, eso estar a favor de que Israel siga matando a gazatíes. Y yo lo leía, fui atacado, fueron unos ataques brutales en Twitter, y yo decía, bueno, de verdad, nada que ver con mi pregunta. Yo no le decía yo, a ver, pero esto no tiene nada que ver con mi pregunta. Sí, porque claro, o sea, lo que estás negándote a hacer es a condenar a Hamás. Que condenar a Hamás no es ni estar en contra de los palestinos, ni estar en contra de los gazatíes, ni estar a favor del bombardeo, ni estar a favor del ataque indiscriminado de Israel, ni estar a favor de ninguna atrocidad. Simplemente que las cifras que se manejan con tanta frescura deberían ser sometidas a una duda sistemática, razonable, por de quién vienen. Como las cifras de Israel tendrían que ser sometidas a dudas por de quién vienen. Las cifras o las dan países serios, las dan contendientes serios, que saben que pueden ser descubiertos y perderían prestigio si son descubiertos falseando los datos, que es el caso de Ucrania, o son cifras que deben ser valoradas, revisadas y confirmadas por organismos internacionales fiables. En Gaza no hay organismos internacionales que estén vigilando qué atrocidad está cometiendo Israel. Lo más que hay son periodistas que no están contando muertos porque no es su trabajo. El hecho de sugerir que hay que dudar de Hamás, por lo visto, pues es volverse partidario de Israel. Esto es increíble, ¿no? Y yo le dije a uno, bueno, es que lo que estás haciendo es defender a Hamás. No, ¿cómo te atreves a decir eso si yo soy ateo? Yo, mira, no me digas eso. Que hay ateos que han estado apoyando a Irán y no se les cae la cara de vergüenza. Fue muy raro, pero revolviendo a esto, no, es una tragedia, no sé qué se sabe de este soldado, vi el vídeo, es aterrador, como todos los vídeos donde la gente sufre, y no supe más del asunto porque no tuve tiempo, la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la sección a fondo con cosas que sabemos? Muy fácil. Cosas que sabemos son los artículos que escribí durante 18 años en el periódico El Correo. Son artículos de divulgación científica, de los cuales hay 800. Y 18 años trabajando todas las semanas, ¿no? Y son cápsulas de que a la hora de trasladarlas a la televisión, al vídeo, perdón, son 7 minutos hablando de un tema muy concreto. A fondo son reportajes mucho más profundos que duran 30 minutos y que generalmente tratan de otros temas y que tienen otro formato incluso en lo visual, ¿no? ¿Qué opinas de la justicia por mano propia? La justicia por mano propia no existe, la justicia por mano propia se llama venganza. La justicia tiene que ser una organización, tiene que ser organizada por quien tiene la autoridad para el uso de la fuerza y tiene que ser llevada a cabo de acuerdo a leyes. Cuando el Estado falla a sus ciudadanos, una ley injusta no es una ley. No, es que si una ley injusta no es una ley, lo que tienes que hacer es cambiar la ley. Si decides violarla, estás justificando y estás legitimando a cualquier otra persona que quiera infringir las leyes.
No basta que tú consideres injusta una ley para dejar de obedecerla. Lo que haces es tratar de cambiar las leyes utilizando los mecanismos de tu sociedad. Así que, si tienes el derecho, el deber de resistir con violencia o desobediencia civil o con votos, Yo creo que esa es la mejor manera de cambiar las leyes, y es como se cambian las leyes, teniendo un legislativo que responda a los ideales de la mayoría de las personas. Pero si son leyes que se han promulgado con el apoyo de los representantes de la mayoría de las personas y a ti te parece injusta, al violarla tú estás fundamentalmente diciendo que tú sabes más que la mayoría de tus compatriotas. Y eso está un poco violento, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay leyes absolutamente vomitivas. En España yo llevo años denunciando las leyes en contra de la opinión, las leyes de opinión, los delitos de opinión, las faltas a la corona, los delitos contra el honor. Ay, es que me dijo, los insultos que son o eran delitos, no siguen siendo delitos. El atentado contra los sentimientos religiosos. Ay, es que dijo cosas muy feas de Jesucristo y entonces pues es un delito y lo llevo ante los tribunales, ¿no? Llevo años peleando contra las leyes contra los delitos de opinión en España y defendiendo a quienes son acusados de esos delitos, sean el jueves, sea incluso los raperillos estos tarados, o sea Javier Kraje, que fue llevado por los abogados cristianos, que son los chiflados, fue llevado a juicio. Pero no estoy a favor de infringir las leyes creyendo que no debo ser juzgado. Si yo sé exactamente, cuando hablo de religión, sé perfectamente que pueden llegar y demandarme. Y tendré que defenderme ante el juez, no haciendo un acto de desobediencia civil y dándome de latigazos frente a los juzgados. Estoy dispuesto a ir ante el juez. Así que no. Bueno, y vamos a otra cosa que tenemos pendiente. Por cierto, hablando de jueces y de gente que nos manda a sus abogados, eso es la que no lo entendí nunca. Pero vamos a ver por qué es interesante que efectivamente Iker Jiménez, inmediatamente después del confinamiento, de la pandemia en el año 2020, me mandó a su abogado. Yo no tenía tiempo de atenderlo, como debe ser, que se vea bien esto aquí. Yo no atiendo a abogados y no soy abogado. Entonces un amigo mío que es abogado y que me ayuda en estos casos, pues habló con él. ¿Qué pasó, colega? ¿Qué quería? No, pues que queríamos hablar con Mauricio. Sí, ¿cómo no? ¿Para qué? No, pues es que sacó un video diciendo que el señor Iker Jiménez, ay, mentía en el video de Iker Jiménez. No es que mienta, pero es que queremos hablar con él. El abogado, no, pues es que mire, para eso estoy yo estoy representando. Yo soy su representante legal. ¿Cuál es el problema? No, si es nada más que queríamos tener una conversación. Pues no está conversando el señor Schwartz. Total, que nunca dijo qué quería. A mí me habían dicho, tienes que tenerle un miedo enorme al abogado de Iker Jiménez. Pues, mire, yo tengo miedo, pues, no tanto, ¿no? A ningún abogado, sobre todo sabiendo que no he hecho nada malo, que no he violado infringido ninguna ley. Y el hecho es que, bueno, se despidió de mi abogado como buenos amigos, como colegas que son compañeros de oficio, de profesión, se verán en los juzgados a veces, se abrazarán, se irán a tomar unas copas, aunque luego en el tribunal, pues, cada uno le quiera ganar al otro, ¿no? Que es lógico. Pero bueno, se fue y nunca nos dijo qué quería, por qué nos había venido a visitar. Y esto viene al caso por esto, miren, porque algunos de los programas que tiene Jiménez, que cada vez tiene más, porque le deja mucho dinero a Cuatro, esto ya lo sabemos, hace unos años, hace 13 años ya, un psiquiatra, que se hace llamar neuropsiquiatra, bueno, va cambiando de nombre conforme quiere ser más famoso y tiene negocio, lo llaman a la televisión muy seguido, a distintos programas donde cobren todos. Es un psiquiatra que se llama José Miguel Gaona y que en 2010 nos llenó de asco cuando se entró clandestinamente al campo de concentración de Dachau para grabar psicofonías.
¿Qué es eso de las psicofonías? Dirá usted. Pues mire, usted pone una grabadora y se va. La deja encendida grabando. Y se supone que se oyen las voces de los fantasmas. Y entonces, pues ¿dónde hay más fantasmas que en un campo de estos alemanes donde había hasta cámaras de gas? Aquí la cadena SER dice, aquí es cuando trabajaban en la cadena SER, todavía no era tan famoso Jiménez, tenía su programita que se llamaba Milenio 3, donde decía el ridículo todas las semanas también. Y decía, las barracas y las antiguas cámaras de gas de este claustrofóbico campo de concentración fueron los lugares elegidos por el psiquiatra José Miguel Gaona para el registro de los sonidos del proyecto. No hago tal proyecto. Por supuesto, esto está escrito por alguien que tiene una ignorancia, pero absolutamente supina, sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y de exterminio. Porque Dachau no fue un campo de exterminio. Dachau estaba en territorio alemán, en Baviera, para ser concretos. Y los campos de exterminio todos los puso Alemania fuera de Alemania, fuera de las fronteras alemanas, fundamentalmente en Polonia, donde están Auschwitz y Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau, y otros. Creo que afuera de Polonia también había 2 o 3, son 6 en total, los campos de exterminio. No me acuerdo si Sobibor está fuera de Polonia, creo que sí. Bueno, da igual. Pero Dachau no es un campo de exterminio, es un campo de concentración donde iban testigos de Jehová, políticos, prisioneros políticos y otros tipos de enemigos del Reich, pero a los que no se tenía por objeto matarlos, los mataban también, pues, otros mataban a tiros o de hambre o por enfermedades o haciendo que trabajaran como esclavos hasta caer por agotamiento, pero no fue para nada un lugar de cámaras de gas. Meterte a un campo de concentración, aunque no sea de exterminio, a tratar de grabar voces de fantasmas y encima regresar sin una. A mí me llenó de asco. A mí fue de las cosas que me provocó más asco en aquellos años de la radio de Iker Jiménez, porque un respeto, ¿no? Es como la gente que se hace selfies en Auschwitz, frente a los crematorios. Dices tú, no, verás, allí dejaron la vida a 2,5 millones de personas, no, o 1,5 millones, da igual. Demasiadas personas dejaron la vida allí como para que tú te lo tomes a chacota. Bueno, dicho eso, ahora el señor Gaona trabaja de xenófobo, entre otras cosas. Él explica muchas cosas y vende muchos libros y esas cosas así. Pero vamos a ver qué es lo que cuenta aquí con Iker Sin. Hace pocas horas, por ejemplo, el Departamento de Justicia de la Generalitat da sus datos y te quedas estupefacto. Actualmente en Cataluña, 3, me tienen que seguir tranquilamente, 3 de cada 4 presos menores de 21 años son extranjeros. Ajá. Relevante. 72,1%. Pero la friolera es que nada menos que el 41,5% son marroquíes, seguidos por argelinos y albaneses. No estoy haciendo ningún comentario, son las cifras oficiales. Está bien, no está haciendo ningún comentario. Ahora viene el comentario. Que cada uno saque sus conclusiones. Si... No, espérate, José Miguel. Mira, de esas cifras, contadas como las estás contando tú, solo hay una conclusión que se puede sacar, evidentemente, que las personas que delinquen porque son inmigrantes, delinquen porque son marroquíes, albaneses, whatever. Es decir, las cifras oficiales son una rebanadita de realidad más o menos así. Y sacar conclusiones de esa rebanadita de realidad es una irresponsabilidad del carajo. Pero tú le pides a la gente que saque sus conclusiones y eso ya es dar tu opinión. La opinión es, no se necesita más dato que el número de presos
para concluir que la inmigración provoca delincuencia, los inmigrantes son delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice... evidentemente, una minoría respecto a la mayoría de población del país. Es decir, en otras palabras, a pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población penitenciaria que pertenece a alguno de estos colectivos. Pero según dices esto, que aquí hemos comentado antes, datos oficiales... Fíjese bien usted, cuando los datos oficiales le vienen bien, a Iker Jiménez hace esto, y lo vamos a repetir. Son los datos oficiales, no son los datos oficiales, son los datos oficiales que pertenece a alguno de estos colectivos. Pero según dices esto, que aquí hemos comentado antes, datos oficiales, vas a recibir en las redes sociales, seguramente que algunos amedrentan, a nosotros... Pero si lo que hay que hacer es buscar soluciones. Nos da cosquillas, pero te quiero decir... Imagínate, cuando tú me quisiste amedrentar a mí, más cosquillas todavía. No, pero voy a lo que voy, a ver qué os parece, chicos. El doctor Gaona hace ese comentario, o Albertini hace el suyo, nosotros... De inmediato, cualquier personaje público recibe, con personas reales, personas que se unen y bots, todo el foco, el misil digital, vamos a hundir a este tío, racista, fachosfera... Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno que la gente responde y diga, oye, no, mira, este tío está manipulando de una manera desvergonzada. No sé qué, doctor Gaona, nazi, tal. Yo os digo que eso es lo que hace que haya un silencio. ¿Qué silencio? Si te has convertido en el gran adalid de la ultraderecha, en el portavoz de la fachósfera. ¿Cuándo te han silenciado? ¿Cuándo han silenciado a nadie? ¿A los de tu equipo? ¿A Negre? ¿O al Vice? ¿O a Gaona? Que yo recuerde, ustedes hablan y hablan y hablan con toda libertad. Y que hoy en día, ante cualquier cosa que chirría a quien sea, ¡fum!, el lanzamiento. Hay personas, sea cual sea, que no le interesa que digan. Esos son los cómplices, justamente, exactamente son los cómplices de las próximas violaciones de chicas en nuestro país. Hasta ahí podíamos llegar. Las cifras oficiales de Cataluña señalan que de todos esos delitos, las violaciones eran el menos frecuente. La gran mayoría son hurtos y robos y lesiones, sobre todo por peleas. O sea, las personas que están en la cárcel no está dando sus opiniones, pero nos está diciendo que todas las personas que están en la cárcel es por violar. Y por lo tanto, si tú te atrevieras a defender a estas personas o a tratar de encontrar más datos o tratar de contextualizar la situación y no limitarte a los datos oficiales, eres cómplice de las próximas violaciones de chicas en este país, porque como bien sabe Gaona, los españoles no violan chicas. Son los cómplices de los que alientan, son los cómplices de los que aumenta la sensación de impunidad y del que... Pero, ¿cuál impunidad si están en la cárcel, Gaonita? ¿Cómo puedes acusar que hay impunidad si estás precisamente contando que toda esta gente está en la cárcel? ¿Qué ganas de sacar conclusiones absolutamente irracionales de unos datos que son un pequeño pedazo de la realidad? Todo da igual, cuando lo que estamos poniendo sobre la mesa es que tenemos este problema, chicos, tenemos que arreglarlo. Habrá que discutir cómo arreglarlo. Bueno, ahí termina este ejercicio fachosférico. Solo te digo una cosa, por poner un ejemplo. En 2019 se revelaba que los jueces, esto es en Cataluña, por cierto, la nota está fechada y firmada el 7 de junio de 2019 en Barcelona, que es capital de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña. Los jueces internan a más menores migrantes ante los delitos violentos. Los fiscales creen que el régimen cerrado, es decir, la prisión, ayuda a reeducar a los jóvenes
y critican la falta de otros recursos públicos. Es decir, Abdesalam, por ejemplo, tiene todas las papeletas para acabar internado. Ha robado en el metro una turista irlandesa que ha forcejeado con él para conservar su bolso. La mujer ha acabado por los suelos y malherida. Es su tercer robo con violencia en pocos meses y aunque está tutelado por la Generalitat, vive solo en la calle. El fiscal lo tiene claro, con violencia y desarraigo debe ir a un centro de justicia juvenil. Probablemente un chico español que roba en esas condiciones no va a la cárcel. Hay otros mecanismos. Obviamente el hecho de tener padres ayuda, no siempre, pero igual el hecho de que la mayoría de estos jóvenes migrantes pues, no tengan padres, que sean menores no acompañados, influye para que tiendan más a la violencia y al ser detenidos los fiscales y los jueces tiendan a internarlos más que a menores españoles que cometen los mismos delitos. No lo digo yo, lo está diciendo los fiscales de Barcelona. Como esto, y es solo un ejemplo, ¿eh? Cuando Gaona cree que ha descubierto el universo, el agua tibia, el Mediterráneo y el hilo negro a la vez, cree que nadie se ha dado cuenta que hay un problema. Le puedo pasar 20 estudios que se han realizado y que se están realizando acerca de ese problema exactamente, de cuáles son las causas que pueden tener este problema, pero no son que sean migrantes, es un elemento, pero más allá de esa rebanadita de realidad, hay toda una realidad contextual amplia que te dice por qué esos jóvenes migrantes tienden a delinquir más y tienden a ser más encarcelados y tienden a estar más tiempo en la cárcel y tienden a ser peor vistos por ti, que los acusas de las violaciones de chicas, mientras que hayas, por supuesto, las violaciones cometidas por españoles, supongo que porque esto es tan grave, o algo así. Entre los datos teníamos, por ejemplo, tenemos todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística respecto de la delincuencia. Y resulta que la delincuencia de jóvenes en Cataluña es inferior a la media de la delincuencia juvenil en el resto de España. Es decir, que el caso de Cataluña es un caso específico, pero que no se refleja en el resto del país. Entonces, a lo mejor hay características concretas de Cataluña que deben ser tenidas en cuenta porque no se refleja. Su realidad está por debajo de la media española. Ceuta y Melilla están hasta arriba. Ceuta y Melilla son mundos aparte, pero Cataluña está por debajo de la media del país en la delincuencia juvenil. Notas de prensa de las estadísticas de condenados, concretamente que tengo aquí, de condenados menores del año 2019. Estudios amplísimos sobre los jóvenes de origen inmigrante en prisión, perfiles e historias de vida. Es decir, Gaona, otros se han dado cuenta de que existe el problema, pero a diferencia de ti, en lugar de decir que el problema es que son inmigrantes, son extranjeros, han tratado de buscar realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el origen del problema? No es porque así vamos a discutir cómo resolverlo, pero no con los estrechos límites que se marcan tú, Iker Jiménez y la fachosfera. Y perdón por usarlo de fachosfera, pero ya que lo usó Jiménez, supongo que es porque se siente identificado con ella. No digo que no influye el hecho de ser migrante, por supuesto que influye. También influye, por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes mexicanos delinquen menos que la población estadounidense. ¿Será porque son mexicanos? No. Hay un montón de causas adicionales, es un mundo complejo, que quienes se dedican a explicar todo con platillos volantes y con fantasmas, y luego se quieren meter en política, son incapaces de entender y entonces pueden ser portavoces de las posiciones más despreciables de este país. Y es allí donde ha acabado aquel señor que le cargaba su portafolios a Jiménez del Oso y soñaba con ser el gran cazafantasmas y cazaplatillos volantes de España. Bien, Jiménez, vuélveme a mandar a tu abogado.
Y con esto pues llegamos a nuestro corte, porque los cortes son normales. Hoy, por cierto, me faltó una cosa aquí que me salté. Bueno, vamos a nuestro corte de las 8:30 de la noche, que hacemos todos los días. Y como les comenté, y como vamos a estar haciendo, pues vamos a hacerlo con nuestras cosas que sabemos, cosas que sabemos que ahora se dedica a cómo funciona una guitarra eléctrica. Regresamos en 7 minutos. Pocos instrumentos musicales han marcado a una época y a una forma musical como la guitarra eléctrica a la del rock, que se inicia en algún momento de la década de 1950 y sigue hasta hoy. Pero cuando escuchamos una guitarra eléctrica, realmente estamos escuchando un sonido que no existiría de otro modo. No proviene de un micrófono adosado a una guitarra tradicional, sino que depende totalmente de fenómenos electromagnéticos. Quizás el único instrumento con una influencia cultural igualmente profunda fue el piano. En realidad pianoforte, porque podía tocar a un volumen bajo o alto, algo de lo cual no eran capaces los teclados que le antecedieron, como el clavecín. El piano fue inventado en 1711 por el italiano Bartolomeo Cristofori. Durante los siguientes 200 años aparecieron pocos instrumentos realmente nuevos, entre ellos la armónica, que desarrollaron varios artesanos en la década de 1830, y el saxofón, inventado por el belga Adolphe Sax en 1842. Pero la enorme influencia de la guitarra eléctrica no ha servido para dar a conocer los nombres de sus creadores, el músico George Beauchamp y el ingeniero eléctrico Adolf Rickenbacker. Y quizás es igual de asombroso que la gran mayoría del público de un concierto de rock que va a oír a alguno de los virtuosos de la guitarra, digamos Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Caroline Wonderland o Daniel Haim, no sepan cómo ocurre que el movimiento de las cuerdas de la guitarra se convierte en el sonido que les fascina. Varios intentos por poner micrófonos dentro de las guitarras, como los micrófonos de carbón que usaban los teléfonos antiguos, resultaron un absoluto fracaso, hasta que entró en escena Rickenbacker, quien soñaba con electrificar y amplificar todo tipo de instrumentos. Un concierto electrónico moderno habría sido su fascinación. Y junto con Beauchamp desarrolló la idea de la pastilla electromagnética, que instalaron en una guitarra por primera vez en 1931, obteniendo un sonido aceptable. Las guitarras eléctricas empezaron a venderse en 1932 y el resto, como suele decirse, es historia. El primer secreto para entender cómo suena una guitarra eléctrica es que no es posible tener uno de estos instrumentos con cuerdas de nylon como las que se utilizan en la guitarra española. Las guitarras acústicas producen su sonido al vibrar en el aire. La energía de la vibración se ve amplificada y modificada por el cuerpo hueco de la guitarra, que al resonar con ella aumenta el volumen del sonido. El diseño del cuerpo de la guitarra, el espesor de sus partes, especialmente la tapa, y los elementos de madera o varillas que hay en su interior y que pueden variar enormemente según el artesano o la fábrica, son los responsables del sonido del instrumento, de su volumen y de su calidad. En el caso de la guitarra eléctrica, el sonido que producen las cuerdas es irrelevante. De hecho, si alguna vez escuchamos las cuerdas de una guitarra eléctrica desconectada, percibiremos un sonido metálico un tanto nasal y deslucido, totalmente distinto del sonido que sale de un amplificador. Lo notable de las cuerdas de la guitarra eléctrica es precisamente que son metálicas, hechas de acero, y las tres más graves, los bordones, están además entorchadas o envueltas en una espiral de acero niquelado o níquel. Pero en todos los casos, lo importante es el acero. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX fue que la electricidad y el magnetismo eran en realidad dos expresiones de una misma fuerza. El inglés Michael Faraday descubrió el fenómeno llamado inducción electromagnética, que básicamente significa que un campo magnético en movimiento produce una corriente eléctrica y a la inversa, una corriente eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Este es el principio que permite que funcione un motor eléctrico y una guitarra eléctrica. La guitarra depende de la inducción electromagnética para funcionar. La pastilla de la guitarra eléctrica está formada por 1 o 6 imanes, alrededor de cada uno de los cuales se enrolla un alambre finísimo de cobre, dándole varios miles de vueltas. Los imanes atraen mediante magnetismo simple a las cuerdas de acero de la guitarra. Cuando la cuerda vibra, actúa como un conductor que se mueve en el campo magnético del imán y por inducción ese movimiento se convierte en una señal eléctrica que sale del alambre enrollado alrededor del imán. Estas débiles señales eléctricas solo se producen mientras esté vibrando la cuerda y pueden ser modificadas en la propia guitarra mediante selectores de tono y volumen,
además de transmitirse por el cable o un sistema inalámbrico en las versiones más modernas a un amplificador. El amplificador a su vez aumenta, amplifica y puede modificar la señal distorsionándola, dándole reverberación o eco y de muchas formas posibles antes de convertirla en el movimiento de uno o más altavoces que finalmente producen el sonido que escuchamos. Hasta ese momento todo el proceso es electromagnético. Las guitarras eléctricas pueden llevar varias pastillas situadas en distintos puntos bajo las cuerdas, de modo que puedan recoger la vibración de distintas formas, lo que se traduce en sonidos de diversa calidad. Como al parecer el cuerpo de la guitarra no tiene ninguna importancia en la forma en que se produce el sonido, aunque hay quien discrepa, una guitarra eléctrica puede hacerse con casi cualquier diseño y materiales. Lo único que importa son los circuitos internos. De hecho, la primera guitarra de Beauchamp y Rickenbacker estaba hecha de aluminio. Si se sigue usando madera y 4 o 5 diseños básicos, es solamente por cuestiones de estética visual y de comodidad para el guitarrista. El acompañante indispensable de una guitarra eléctrica es, por supuesto, el bajo eléctrico, que convirtió al estorboso contrabajo en un instrumento elegante y manejable. Su inventor fue Paul Turmack, que presentó el primer bajo eléctrico en 1935. Hay muchas formas de hacer que vibren las cuerdas. Muchos guitarristas favorecen el uso de una púa o plectro de diversos materiales, nylon, metal, madera, piedra, goma, entre muchas otras, y distintos grados de flexibilidad para obtener el sonido que desean. Algunos utilizan monedas y otros prefieren usar los dedos para pulsar las cuerdas, ya sea con las uñas o las yemas o ayudándose de uñas postizas. Cada una de estas técnicas y las mezclas de las mismas produce sonidos de calidad diferente y puede determinar la personalidad del guitarrista, todo mediante las minúsculas variaciones de una corriente eléctrica. Pues así es como llegamos al final de nuestras cosas que sabemos hoy, cómo funciona una guitarra eléctrica, que es cosa importante. Mira, de hecho, alguna de las fotos que usé allí son de aquí, de la mi joven compañera de tantos años. Es muy mala guitarra, pero la quiero muchísimo. Y luego hay que tener cuidado con las guitarras buenas. Ayer escuchaba yo a Setzer, el de Stray Cats, a Brian Setzer, contando, él tiene una guitarra Gretsch preciosa, que es la que siempre ha usado, y que la lanzaba al aire, la atrapaba y volvía a tocar, y que una vez en Tokio se le cayó, y fue una tragedia horrorosa, no la ha vuelto a lanzar hacia arriba, pero además se rompió la guitarra. Dice que durante un tiempo ya no sonaba bien, y luego ya sonó. La repararon, sonaba mal, y luego empezó a sonar bien. Los músicos a veces también tienen sus supersticiones, pero me parece aterrador que arrojaba la guitarra y un día se le cayó. Yo nunca haría eso, pero bueno, y eso que digo, saben ustedes, y deberían, si no lo saben deberían saberlo, que Brian Setzer es un guitarrista de un nivel altísimo, un tipo extraordinario, uno de los grandes amos del rockabilly, para bien y para mal. Óscar Arenas me pregunta, ¿cuáles cree que sean las causas del auge del populismo de derecha por toda Europa? ¿Crees que la falta de manejo de la crisis migratoria es causa? Yo no creo que haya una crisis migratoria, pero creo que la falta de manejo de la realidad migratoria es una de las causas. Yo he dicho en varias ocasiones que la socialdemocracia tiene un problema grave, que es su éxito. Y uno de los éxitos evidentemente más claros es que cuando una parte de la población sale de la pobreza, tiende a asumir posiciones políticas de derecha. Es decir, no quiere perder lo que tiene. Y entonces se habla mucho de la derechización de los grupos humanos que salen de la pobreza y acceden a situaciones de mayor desahogo económico. Esto no quiere decir, luego los comunistas te dicen, por eso tienen que seguir siendo pobres. No es eso. Lo que hay que... Se han aburguesado, son el enemigo de clase. No, espera. No. El problema es que no hemos sabido mantener la comunicación con esos segmentos. Ese es un punto. La gente que tiene pensiones, la gente que tiene un mejor salario, la gente que tiene mejor educación, etcétera, tiende a preocuparse por perder lo que tiene, y esto la hace fácil pasto de los mensajes de la derecha, no tanto de la ultraderecha.
Luego, tenemos el problema de que hay ciertos sectores, especialmente la agrícola, que han sido relativamente abandonados por la socialdemocracia, como dejados, no abandonados, pero dejados de lado en el concierto general del abordaje de los problemas sociales. Luego está el tema de la migración, evidentemente, porque es irresoluble. Si cierras las fronteras, haces mal. Es absolutamente idiota, además de que hundes económicamente al país, como lo ha logrado hacer con una eficacia absolutamente admirable y fracasando con todo éxito el Reino Unido, al echar a los inmigrantes, echar a los trabajadores externos, a los extranjeros, y ahora está viendo que su sistema de salud se está yendo al hoyo, su productividad se está yendo al hoyo y su economía está en condiciones bastante lamentables. Todo eso es gracias al Brexit. Entonces, si cierras las fronteras, pues no es una solución, al contrario, condenas al país. Si las abrieras, como piden algunos, en una izquierda un poco más, esa izquierda irracional que como no gobierna nunca puede decir lo que quiera, pues tienes otro problema mucho más grave, ¿no? Que es que si abres las fronteras, no vas a poder manejar los flujos de personas que entren y ni va a mejorar la situación de ellos, porque los migrantes migran para mejorar su situación, no migran para robar, o sea, lo que lo crean Iker Jiménez y su banda. Los migrantes buscan una vida mejor y se recibe a los migrantes esperando que ayuden a mejorar la vida del país que los recibe, independientemente que mejoren la vida del país del que provienen, porque hay grandes transferencias económicas de los migrantes a sus países de origen. Es un acertijo enorme y nadie lo ha sabido resolver y nadie lo ha querido abordar desde la izquierda con eficacia. Quizás porque no hay soluciones claras. La única solución medianamente viable o visible es la idea de que crees las condiciones económicas en los países expulsores de migrantes para que no haya expulsión de migrantes. Pero la expulsión de migrantes no es solo económica. En México mucha gente huye por la violencia. De El Salvador mucha gente huía por la violencia. De Honduras mucha gente huye por la violencia. De Haití ahora, con la absoluta falta de gobierno y de instituciones que hay en Haití, la gente huye por miedo, huye por la violencia, no solo por motivos económicos. Entonces, creo que esos son algunos de los elementos que han favorecido que la derecha te ofrezca soluciones populistas mucho más cercanas a ti que las soluciones que te ofrece la izquierda populista. Y la izquierda moderada, no populista, la izquierda viable, la izquierda que gobierna, que es en la que yo creo, pues se queda un poco a veces fuera de la jugada y deja abiertos flancos por los que se interna la ultraderecha. Creo que son algunos de los elementos, no todos. Hay un movimiento internacional fuerte que legitima una serie de cosas que no se estaban legitimadas hasta hace poco tiempo, como la lucha contra la democracia, y hay una serie de elementos más que quizás yo no puedo valorar en este momento, pero que influyen en esto. Esos son en los que yo he pensado en los últimos tiempos y de los que he hablado con mis compañeros socialistas, por supuesto. Carolina Infante, buenas tardes. Mira, hay gente a la que conozco, hay gente a la que no conozco, ¿no? Yo los saludaría a todos. ¿Qué tan real es la influencia del yunque en España? No lo sé, porque los estamentos político-económicos de la Iglesia española están instalados antes de que llegara el yunque por España. Creo que hay una relación estrecha del yunque con grupos como Hazte Oír, los grupos más extremistas del catolicismo militante, pero no sé si sea tan fuerte realmente su presencia. Fue muy fuerte, sobre todo en tiempos de Aznar, porque fue cuando entró el yunque, pero no lo sé y no tengo datos. La vez pasada me explicaste esas pausas repetidas que haces con el adagio de Albinoni. Mira, tengo un poco de gripe, distinta de la que tenía yo antes, entonces me tengo que sonar. Entonces hago una pausa, me sueno y sigo. Es así de sencillo, ¿no? Argentina tiene superávit, pero la gente se está volviendo más pobre. Pues, sí. Le agitas el dinero a la gente y se lo dejas al gobierno en el banco.
Ese dinero tenía que estar invertido en la gente, ahora ya no lo está. Ya tengo dinero, pero no le pagué a los empleados. Pues mira, es más o menos esa misma historia. La vez pasada estaba viendo una película de Charlton Heston que se llama Cuando el destino nos alcanza debe ser, que en realidad en inglés se llamaba Soylent Green, y que es una interpretación muy incorrecta y muy hollywoodense de una gran novela de Harry Harrison que se llama Make Room, Hagan Sitio. Se tradujo al español como Hagan Sitio, donde la gente comía una mezcla de soja y lentejas, que era soylent, soya, soy, y lentils, soy y lenteja, pero en la película hicieron que fuera gente, la gente se comía gente muerta, lo cual es totalmente absurdo. Tiene, por supuesto, a Charlton Heston, que es uno de los objetos más despreciables del cine. Es un señor que nunca actuó, siempre hizo el papel de Charlton Heston, pero, y déjame acordarme de quién es, no, ya me acordé, es la última actuación en su vida de Edward G. Robinson, que precisamente muere al final de la película. Y Edward G. Robinson es uno de los grandes actores del Hollywood clásico. A mí me parece uno de los más maravillosos. No he leído a Tzvetan Todorov, lo siento, David del Castillo. Ese debe ser coincidencia que tengamos visiones iguales. Además, no hay muchas visiones que tener respecto al mal, ¿no? O sea, la situación del agua en México y otras partes del mundo parece que nos acercamos a algo similar a lo de cuando el destino nos alcance. No. Esta es una exageración que está además haciendo de manera muy específica, muy concreta, Greenpeace. Es uno de los elementos. Cuando toman una causa, la toman precisamente para hacerla mundial y para poder reunir los fondos que necesitan para seguir actuando, pero aquí, por ejemplo, dieron mucha lata con la sequía y de pronto cuando acabó la sequía pues ya no sabían qué hacerlo, todavía se les cuelan anuncios de la sequía en YouTube. Obviamente hay un problema de agua, pero no es el problema de ya se va a acabar el mundo. Y Greenpeace y otros viven de decir que se va a acabar el mundo, que esto es irremediable, que esto es insostenible, que esto es lo peor que nos podía haber pasado jamás, nunca, de nunca. ¿En qué momento del protoencéfalo del feto surge la conciencia? Nadie lo sabe. Si no sabemos definir conciencia, ¿cómo vamos a saber cuándo surge? Se fue el audio. ¿Cuándo se fue el audio? No sé qué problemas hubo con el audio. Cuando ponen ciertas escenas el micrófono se desactiva. Eso fue un error, sí, perdón. Si hablé encima de... Bueno, ya, claro, no vieron que uno dijo que no había audio, entonces pues todos tenían que decirlo, a ver si con eso conseguían no sé qué, pero lo que lograron fue absolutamente llenar el chat del audio. Y entonces pues nada, no puedo decir nada. ¿Está oyéndose ahora? Sí, se está oyendo. Siempre excusas al PSOE o la democracia con lo de no es perfecto. Sin embargo, a Bukele sí le pides esa perfección. ¿Ves cómo no entendiste? 10% de la población carcelaria en inocente es aterrador. Lo hiciera el PSOE, lo hiciera Bukele. El 80% de inocentes que se calcula que hay en las cárceles de México es un escándalo gigantesco. Lo haga el PRI, el PAN o López Obrador. Es así de simple. No. Nadie le pide perfección absolutamente a nadie. Bueno, si todo lo que dije por lo visto, sobre el CEPAC se perdió y lo siento muchísimo, de verdad.
Fundamentalmente lo que... Bueno, no lo voy a repetir, lo siento, voy a hacer una grabación quizás después. Y vamos a otra cosa que tenemos pendiente. El supertimo de Neuralink. Elon Musk ataca de nuevo. Se nos ha dicho lo siguiente, y la noticia es esta. Elon Musk prometió hacer un implante cerebral con el cual podrías controlarlo todo y casi hacer telepatía. De hecho, le llama telepatía al aparatín. Entonces, la compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha conseguido implantar su primer chip cerebral en un humano. Según ha asegurado el empresario en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Un avance importante para la empresa que llevaba retraso frente a otros proyectos científicos similares y estaba envuelta en diferentes polémicas por maltrato animal y transporte de materiales peligrosos. Sí. Hasta ahora Neuralink solo había trabajado con pacientes animales como simios o cerdos, mientras que otros proyectos ya habían aplicado implantes cerebrales en seres humanos como Stentrose, consiguiendo que enviaran emails con la mente. Sin embargo, esta tecnología persigue propósitos más complejos, como tratar el Parkinson, la epilepsia o ayudar a personas con dificultades motrices. Tú puedes perseguir lo que quieras, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo. Elon Musk es el rey del hype, de la exageración, de la promoción y de la invención de exagerar algo que ya existía y tratarlo de vender como algo completamente nuevo. Pero en el caso de Neuralink, ¿qué han hecho? Han puesto un chip en una parte del cerebro y esta persona puede manejar un móvil con el chip. Controla el móvil con la mente, dice no, la controla con el cerebro. Lo controla con el cerebro, con ondas que tú puedes enseñar a una persona que produzca en el cerebro para que algo haga algo, pero no es lo mismo que la mente. No es lo mismo que decir, yo quisiera que se moviera, que llama a Pepe. Pero sin decir llama a Pepe, sino que si yo en mi mente pienso llama a Pepe, el teléfono llama a Pepe. Eso no está pasando. Y estamos tan lejos de que pase como de visitar el borde del universo con nuestro gatito. Pero es que esto ya se hizo. Y voy. Un implante de cerebro permite a las personas paralizadas, controlar computadoras, ordenadores o computadores, como les digan en su pueblo, con la mente, que también está mal, no era con la mente. Pero esto fue del 15 de septiembre de 2020 y fue noticia en aquel momento. Un nuevo tipo de implante cerebral permite que una persona paralizada aprenda cómo controlar un cursor de computadora con su mente, no, con su cerebro. Ya se empezaron a acordar que lo vimos en las noticias hace 3, 4 años. Una persona que miraba y el cursor se movía y hacía clic el ratoncín. O sea, infinitamente más avanzado que Neuralink. Este tipo de tecnología podría ser revolucionaria para las personas con movilidad muy limitada, ya que podría abrir la comunicación basada en computadora y darles más libertad en su vida cotidiana. ¡Wow! Eso sí. Es muy difícil que cures el Parkinson o el Alzheimer porque no sabes qué es lo que los causa. Puedes decir que buscas curar el Parkinson y el Alzheimer. En eso es especialista Elon Musk, pero de allá que haya alguna posibilidad real de que lo hagas, media mucho tiempo. Quiero que se acuerden que Elon Musk fue el señor que anunció que iba a ser un robot y lo presentó con un señor delgadito bailando en un traje de robot. Fue la payasada más grande de la historia. Bueno, tengo simplemente para ponernos no necesitas implantarte nada dentro del cerebro para lograr estas maravillas. Y esto, todavía en... ¿Qué año fue esto? Espera, pero lo tengo por aquí. Esto, yo no recuerdo desde del 17... No. Ay.
no me acuerdo dónde estamos, pero hace ya muchos años, por lo menos 4 y probablemente bastantes más, teníamos 8 dispositivos que puedes controlar con el cerebro. Mira, los de Honkiat sí supieron decir qué era lo que estaba pasando. Y esto se vende, o se vendía. El Emotive Epoch. ¿Te has cansado de usar el teclado y el ratón cada vez que controlas tu portátil? ¿Preferirías usar tu mente en su lugar? Pues Emotive Epoch puede ayudarte con ello. No solo es una interfaz de computador a ordenador o computador, ya sea. Epoch también es capaz de controlar el movimiento de tus personajes en el juego. Hablemos de realidad virtual. Mejor que todo, también podría utilizar cualquier dispositivo eléctrico como una silla de ruedas, haciéndola que se mueva con un solo pensamiento. Precio, $699. Pueden esperar ustedes que el Neuralink de Elon Musk no cueste $699, pero si no tienes dinero, por $269,98 te vendían el Muse, ligero y portátil, que ahora puede llevarte a la relajación o concentrarte antes de realizar cualquier tarea mentalmente desafiante. Es solo el principio. El objetivo final propuesto de Muse es permitir que controles tu teléfono, iPhone o Android con el cerebro. NeuroSky Mindwave. Estos se van con los nombres, no serán todos los buenos que ustedes quieran. Los aparatos no serán tan buenos, pero los nombres. NeuroSky Mindwave. Parece como algo de geeks, pero en realidad es una diadema neuroamistosa, una neurodiadema amistosa con el usuario, especialmente diseñada para mejorar el cerebro de tu hijo. De hecho, incluso tiene una tienda de aplicaciones personalizadas con 79 aplicaciones que van de lo educativo a los juegos e incluso aplicaciones que mejoran la vida. Y así sucesivamente. Pero mire, para las personas que tienen problemas de pérdida de miembros o de movilidad, hace muchos años que tenemos estos brazos prostéticos que se conectan no a la mente, sino a terminaciones nerviosas en los muñones de la gente que ha perdido un miembro, que hay un implante que se conecta a esos nervios y hace que cuando tú accionas ese nervio, se identifica qué paquete nervioso, qué zona, qué fibra nerviosa se activa cuando haces esto, y a esa fibra nerviosa conectas un brazo prostético que cuando se activa esa fibra nerviosa, la mano hace así. Y hay manos protésicas absolutamente impresionantes que se controlan con terminaciones nerviosas. Eso es algo más a los que puede aspirar Neuralink, no a controlar las cosas con la mente, que es la experiencia subjetiva que tenemos en nuestra realidad neurológica, y mucho menos de curar enfermedades cuyo origen no conocemos y desarrollada por señores que no son precisamente médicos especializados en esas enfermedades. Lo que están haciendo es aumentar el mito de Elon Musk sin realmente aportar nada nuevo, porque eso que nos están aportando ahora, pues estaba aportado por lo menos hace 4 años. Yo cada vez le creo menos a Elon Musk. En una época me pareció un tipo interesante, pero no ha demostrado. Nada más que a veces pone dinero y deja que la gente haga cosas y entonces pues, hacen naves espaciales que parece que funcionan. Pero cuando él tiene que ver directamente con cosas como Neuralink o como Tesla o como Twitter, no se puede ser tan malo, no se puede ser más malo. En fin. Gracias, por cierto. Gracias a Norberto Pérez por el superchat. Saludos desde Aguascalientes, muchas gracias. ¿Crees que medidas como vagones de metro o apps de tipo Uber exclusivas para mujeres podrían considerarse misándricas? Pues no sé, yo creo que sí. Bueno, lo puede considerar misándrico cualquier persona. O sea,
Si tontos no sobran, tontos sobran. Pero si tú conoces la realidad, por ejemplo, del metro mexicano, no sé ahora, pero el metro en México a las 7, 8 de la mañana, cuando toda la gente iba a trabajar, había vagones para mujeres porque si no, había una enorme cantidad de abusos, aunque fuera por una parte pequeña de la población, ¿eh? Pero vamos, los abusos estaban a la orden del día, ya lo estaban en los autobuses, lo sabíamos. Entonces, si es misándrico, me da igual, llora señorón, pero esto protege a la gente de manoseos indeseados. Y vuelvo a decir lo que siempre suelo explicar aquí. Cuando se ponen, ¡ay, lo misándrico! Mira, y si hay cosas que lo son, ¿eh? Yo no estoy a favor de las visiones más ridículas de cierto feminismo minoritario. Si cuando tú te subes al metro te manosearan personas más fuertes y grandes que tú en promedio, todos los días, dime que no te cabrearías. Que te metieran mano, pero bien metida. Que te hicieran sugerencias, que te olieran el perfume así en la oreja. Todos los días cuando vas a tu trabajo. Ya no querrías un vagón para ti solo. Feliz Día Internacional de las Enfermedades Raras, dice Andrea. No sé qué es, usan caracteres que luego no sé. André, pero pues sí, Día de las Enfermedades Raras es una de las cuestiones más tristes y graves porque no hay dinero suficiente para investigar las enfermedades raras, porque el dinero se va a investigar las enfermedades que padecen más personas, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué piensa acerca de la medida tomada por Canadá de aumentar los requisitos a los mexicanos para ingresar al país? Pues no tengo opinión porque no sé por qué lo hizo, cuáles son las razones, cuál es la lógica, cuál es el objetivo que se persigue y los motivos que lo disparan. Y si no sabemos todo eso, simplemente opinar al aire es caer en el absurdo. Y yo me niego a hacerlo. Ecuatorianos en Badajoz, saludos Luis Fernando. Sobibor estaba en la orilla de lo que hoy es Lublin, Polonia, fíjate, sí, ¿no? Es que a veces no me acuerdo cuáles son todos los campos de exterminio. Eran Auschwitz, Sobibor, Majdanek, Kelmino, y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Y cuáles son los otros dos? Que lo dije hace 2 días. ¿No crees que el caso de las maras en El Salvador va a ser un caso tan extraordinario que necesitaban medidas extraordinarias? Sí, por supuesto, se necesitan medidas extraordinarias, pero no meter a la cárcel al 10% de inocentes. O sea, todas las medidas extraordinarias que tú quieras tienen que tener cierta limitación. Esa limitación son, entre otras cosas, los derechos humanos. No solo de los delincuentes. Ay, es que siempre los derechos humanos defienden a los delincuentes y no a la gente común. No. Los derechos humanos son para todos porque no sabes quiénes son delincuentes y quién no. Y porque no puedes darte el lujo de que tu Estado, tu gobierno, tu sociedad sea tan bruta como el más bruto de tus delincuentes. Pero ante la posibilidad de que el tipo al que detiene sea inocente, por ejemplo, no torturarlo es buena idea. Porque mañana podría ser tú el que es detenido, acusado de ser mara y torturado para que confiese. Y entonces confiesas, te meten a la cárcel. Medida extraordinaria, es que hay mucha violencia. Ya, pero a mí me desgraciaron la vida y yo no tengo nada que ver en el asunto. ¿Por qué me desgracian la vida a mí? Que no tienen la capacidad suficiente para actuar de una manera razonable y resolver el problema sin afectar a los inocentes, a tantas cantidades de inocentes. No pueden resolver el problema sin utilizar medidas tan brutales en las cárceles que están generando un rencor brutal que puede estallar en cualquier momento cuando esa gente salga de la cárcel, que es lo que siempre he dicho. Se hacen falta medidas extraordinarias, estoy de acuerdo, pero no esas. ¿Qué comentario nos puede dar sobre las sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea a algunos países para forzar cambios de gobierno, que hacen bien en la mayoría de los casos? No veo que sean para forzar cambios de gobierno, pero sí son para hacerle difíciles las cosas a dictadores, sobre todo cuando es a dictadores. No estamos en los años 70 cuando se tiran regímenes democráticos, pero ya me la sé. Sí, vas a hablar de todas las atrocidades que se cometieron en la Guerra Fría y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando tú le impones sanciones a Rusia para que deje de matar civiles ucranianos, estás haciendo el bien.
Y cuando impones sanciones a cualquiera de los 52 países donde hay unas dictaduras horrorosas, haces bien y lo apoyo. Si hay casos en los que se está atacando a democracias funcionales con apoyo del pueblo porque Estados Unidos y la Unión Europea son muy malos, entonces estoy contigo y está muy mal que lo hagan. Pero hay que analizar caso por caso. El otro día oí en un podcast, una más cosa que me gusta, como ver una peli, decir que la ciencia no investiga estos temas, cosa que según yo no es así, ¿no? La ciencia ya investigó esos temas, ese es el problema, que los resultados no fueron lo que ellos querían. Tanto en el vídeo de espiritismo como en el vídeo de Sherlock Holmes y de Conan Doyle, he hablado de todo el trabajo que se ha hecho desde la Fundación de la Sociedad Psíquica en Londres, todo el trabajo que se ha hecho tratando de investigar el asunto. Y no hay nada que investigar. ¿Qué quieres investigar? Que una persona dice que vio una sombra. Difícil de investigar. Cuando se han investigado los poltergeists, por ejemplo, se ha determinado siempre que hay una persona que mueve las cosas. Nunca hay un movimiento misterioso, realmente misterioso. Cuando pones aparatos y cámaras y gente escéptica, no quiere decir negacionistas, quiere decir gente que no le crea todo lo que le cuentan y que sepa dudar. Y los pones a estudiar fantasmas y casos de casas embrujadas y casos de poltergeist y casos de información que dan los fantasmas por escritura automática o por lo que los mediums dicen. Todas las investigaciones han demostrado que son fraudes. Entonces dame algo serio sobre lo cual investigar. Pero no puedes investigar lo que son meramente palabras, afirmaciones de gente. Ay, es que yo vi a mi tía Segismunda. Ay, qué bien, ¿no? Dame cosas que se muevan de verdad sin que nadie las toque. Y entonces hay algo que analizar. Pero no ha habido nada de eso. Siempre había alguien detrás haciendo las cosas. Siempre había alguien detrás haciendo los ruidos, moviendo los objetos. Siempre había alguien atrás haciendo las dobles exposiciones y las fotografías falsas. Y cuando se han tenido todos los elementos necesarios, pues las fotografías todas eran falsas. Y ahora todo el mundo tiene un móvil y nadie fotografía fantasmas, joder. ¿Qué vas a investigar? Dame un material para investigar. Si alguien dice que hace telepatía, se puede investigar más fácilmente. Y las investigaciones que se han hecho sobre telepatía, sobre telequinesis, sobre precognición, sobre visión remota, etcétera, han sido claras. No hay nada allí. No hay nada. Es como investigar los unicornios. Ojalá y alguien llegara y el día que alguien llegue con material serio, te puedo garantizar que habrá científicos que lo quieran estudiar. Gracias por las cosas bonitas que me dicen, quienes me dicen cosas bonitas. The Warning estará gratis en la feria de mi pueblo en Irapuato. Pues no, aquí van a estar cobrando y ya pagué. Yo el 9 de abril estoy viendo The Warning en Bilbao y por cierto el día antes o el día después voy a dar una bonita charla sobre superstición en el deporte. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? El cerebro es un órgano que tenemos alojado, el cerebro es parte del encéfalo, que es el órgano que tenemos alojado aquí adentro de la cabeza. La mente es su funcionamiento y la experiencia subjetiva que tenemos de su funcionamiento. Y la mente solo la podemos expresar a través del arte, a través de la palabra, pero no podemos mover cosas con ella, ¿no? Entonces, la mente es una experiencia subjetiva que es muy difícil de determinar, ¿no? No sabemos si tenemos la misma experiencia subjetiva todos. Partimos de la base de que probablemente sí, porque nuestros cerebros son parecidos y funcionan de la misma manera. Pero el cerebro es el órgano. El cerebro es el aparato digestivo. Y la mente o la conciencia pues es la digestión. Por poner un ejemplo un poco burdo. ¿Sabes si en realidad Coca-Cola está provocando sequías? Sí, mira, Coca-Cola provoca sequías porque no quiere tener agua para venderla.
¿Cómo crees tú que alguien que vende agua, con un poco de sabor, con un poco de azúcar a veces, yo la tomo sin azúcar, con un poco de cafeína a veces, yo la tomo sin cafeína, con saborcito, caramelo, un poco de vainilla, un poco de nuez de cola. Ellos que venden agua, obviamente están provocando que no haya agua. Lógico, lógico. Así ya no van a tener que vender nada y ya pueden irse a su casa y dejar de estar trabajando vendiendo agua. ¿Sabes si en realidad Taylor Swift es la celebridad que más ha contaminado con su avión? No lo sé, me lo dijeron, pero luego no me dieron las cifras. O sea, el tipo que me quiso convencer de ello, que podría ser, no estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que no me lo han demostrado. El tipo que me lo dijo me dio como prueba a un tipo que sigue el avión de Taylor Swift. Como tú sabes, los registros de los aviones son razonablemente públicos, los planes de vuelo, etcétera, etcétera. Y entonces hay un tipo que se dedica a seguir el avión de Taylor Swift y cuántos kilómetros anda y cuánto contamina. Bueno. ¿Y eso contamina más que los demás? Ah, pues no lo sé. Entonces, ¿cómo te atreves a acusarla? Si es un tipo que está obsesionado por seguir el avión de Taylor Swift, vale. A lo mejor hay que seguir los vuelos de Amazon o los vuelos de... Yo creo que hay una obsesión contra la celebridad en concreto, contra la persona. Y porque además no podría hacer lo que hace si no tuviera esa movilidad a la que por otro lado tiene derecho, creo yo. Lo que hay que hacer es, en vez de estar persiguiendo a Taylor Swift para decirle que provoca mucho CO2, hay que apresurarse en hacer aviones eléctricos y conseguir la fusión nuclear y conseguir la obtención de electricidad por medios que no sean quemar combustibles fósiles para resolver el problema y Taylor Swift se pueda mover en avión eléctrico. Porque el problema es ese, no que ella tenga un avión. ¿Sabes cuántos aviones hay volando en el mundo en este momento? ¿Cuántos de ellos son jets privados? Se sigue a Taylor Swift porque es famosa. No sigues el avión de Elon Musk, ¿o sí? El rey de inventar la rueda de nuevo, Elon Musk, sí, efectivamente. Controlar a personajes de videojuegos con el cerebro. Yo el último matamata que jugué fue, no me acuerdo si Quake o Doom. Luego me hartaron los matamatas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosita más. 2. Libertarianismo en la vida cotidiana. Yo me solía definir a mí, yo como socialista libertario, porque creo ante todo en la democracia y en la libertad, como requisitos fundamentales para generar una sociedad más satisfecha, una sociedad de personas más felices, una sociedad donde la gente tenga una vida más digna. Y siento que la democracia y la libertad son la clave. Pero el problema es que la palabra libertario se le empezaron a secuestrar los libertarianos, los hijos de Ayn Rand y Ludwig von Mises y Hayek y toda esta gente, ¿no? Los extremistas del libre mercado. Entonces, pues he tenido que usar otro, mejor llamarlos libertarianos o libertarados y dejar el libertarismo como una palabra para quienes solo buscan la libertad, pero no hacerle la vida imposible al de junto. Entonces, me han tenido muy, muy interesado los argumentos básicos que da la gente tipo Milei, ¿no? Y si estoy de acuerdo en que se haga el bien, pero no con mi dinero. ¿Por qué me vas a obligar tú a que yo ponga parte de lo que he ganado gracias a que la sociedad me lo permite y me da las herramientas para hacerlo? Pero eso me lo merecía yo supongo. Y una parte del dinero que he ganado te la tengo que pagar por impuestos para que tú le des escuela a los hijos de aquel que no le puede pagar escuela a sus hijos. Oye, no. Que le den escuela, pero no con mi dinero. Porque mi dinero es mío. Y ya ni siquiera entramos a discutir lo que decía yo, que tu dinero lo obtuviste gracias a que tu sociedad te permite una serie de cosas y tiene una policía que te permite que luego
conserves sin que te lo roben, y esa educación pública que no te gusta te permite tener trabajadores más eficaces, y tienes carreteras, y tienes iluminación, y tienes un montón de cosas que no tendrías si no estuvieras viviendo en sociedad. Pero eso lo vamos a hacer a un lado ahora. Vamos a centrarnos en esta visión de no lo hagas con mi dinero. Y esto se me ocurrió el otro día. Miren, pasó lo siguiente. Yo nunca me siento en los autobuses, me gusta ir de pie, voy leyendo en mi teléfono, voy leyendo libritos. Y entonces una señora mayor que yo, se puso de pie para dejar pasar porque se iba a bajar otra señora mayor que venía con muletas. O sea, teníamos un plató, así un tabló, un escenario, una escena muy peculiar. Porque la señora mayor que se puso de pie quedó en la zona donde se ponen los carritos de los niños o las sillas de ruedas, pero alejada de todos los tubos. Entonces empezó a hacer poco de equilibrio, que se puede hacer fácilmente si estás acostumbrado a estar de pie en un autobús. Y yo, que venía agarrado de un tubo, puse la mano, no llegué a tocarla, pero puse la mano por si daba el testerión, apoyarla. Afortunadamente no pasó nada, porque luego los autobuseros de pronto frenan como si fueran en la Fórmula 1, y no frenó suavemente. Entonces la señora de las muletas ya pudo bajar y la otra señora se pudo volver a agarrar de su tubo. Y yo de pronto pensé, a ver, al levantar el brazo estoy haciendo un gasto de energía, un gasto real, y de proteínas. O sea, hay desgaste proteínico, y que tengo que recuperar comiendo. Que eso, con esta pastuca. Bueno, si la señora se me viene encima, el esfuerzo que tengo que hacer para impedir que se rompa la crisma es mucho mayor. Estoy utilizando energía, estoy utilizando mis vitaminas, hay células que van a desgastarse por esto, que tienen que ser repuestas, y todo esto es con la fabada que me voy a comer mañana, y si estuviera en México, pues con unos tacos de carnitas, y si estuviera en Argentina, con asado. Bueno, el caso es que me va a costar dinero, fracciones de céntimos si quieres tú, pero me va a costar dinero impedir que esta señora, que se está en buena, no tiene por qué quitarse, que la de las muletas huele, evitar que esa señora se rompa la cabeza. Si fuera yo Milei, fuera yo libertariano, conservador, quito la mano, ni la subo, se cae, asunto de ella. Está muy bien impedir que una señora se rompa la cabeza, pero no con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi energía, con el puré de papas que me comí yo ayer. ¿No? ¿No es la misma lógica? Una persona cae, eso me pasó con una vecina, por cierto, luego resultó que era vecina, yo ni me di cuenta que era vecina, pero voy por la calle y veo que bastante más adelante, una calle estrecha, bastante más adelante, una señora hace un movimiento lo más peculiar del mundo y cae al suelo. Y voy corriendo con mis piernas, con mi gasto de ATP, sí, de ATP, de adenintrifosfato. Jadeo, llegó corriendo, señora, ¿está usted bien? Hay un tipo que viene, la trata de levantarlo. Oiga, no la levante, espere, vamos a ver cómo está. Nunca levantes a alguien que ha caído. No, es la primera reacción que tenemos, mal hecho. No la levante, deje, señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Le duele algo? Se gira. Estoy hablándole, gastando mi oxígeno. Mi saliva, no tengo que beber agua, y no es gratis. Es barata, pero no es gratis. ¿Y a mí qué me importa? Sigo caminando, no hago un gasto excesivo de energía. ¿No es la misma lógica? Yo creo que es la misma lógica. Obviamente llevada a un extremo, que es la reducción al absurdo. Pero si es una reducción al absurdo, entonces dígame usted, si es razonable que humanamente yo deba poner la mano para evitar que una señora se vaya a romper la cabezota,
o caiga rompiéndose una pata porque cae hacia atrás por el pasillo del autobús, si el frenazo es fuerte, pues uno sale por el parabrisas. ¿Conoce usted a la gente que maneja autobuses en este mundo? Yo sí. Bueno, si tengo la responsabilidad humana de ir a ver por qué se cayó aquella o por evitar que ésta se caiga, y no lo hace uno con frecuencia, y no yo, lo hace cualquiera. Es una persona ancianita que viene con su bastón cruzando por el autobús, con el autobús en marcha, y ves, aparecen manos atrás que siempre se cae, pues aquí más o menos le amortiguamos el ranazo, ¿no? Es lo humano, es lo normal. Aunque nos represente un gasto, a veces aunque nos represente un riesgo. ¿Cuál es el límite a partir del cual dices, ah, no, ahí sí ya no? Cuando el dinero lo ves en realidad, cuando está en tu cuenta de banco y luego pagas los impuestos. Yo estoy pagando cada día 20, pues, que pagas en cuotas lo del año pasado, cada día 20 pago. Es dinero que está en mi cuenta y deja de estar el día 20 a las 12 de la noche. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en el cual consideramos que la solidaridad es correcta o ya no es correcta? Yo creo que ahí tienen un problema los libertarianos. Yo no tengo ningún problema con pero los libertarianos creo que sí tienen un problema. Si quieren ser coherentes consigo mismos, tienen que ser mucho más egoístas. Y como dijo alguna vez Christopher Hitchens, poco necesitamos que se promueva el egoísmo en este mundo. Pero, ¿qué es lo correcto allí? Y mire, ya que estamos en esto y porque el tiempo se me va a venir encima, ya lo estoy viendo, que siempre me hace eso, decidí proponer muy seriamente una semana de vacaciones a muchas personas. Una semana de dictadura. Mira, ¿saben ustedes todas esas personas que hoy dicen que en España o en Estados Unidos o en Francia o en Alemania viven una verdadera dictadura? Esto es como un país bananero, dicen, sin darse cuenta de lo ofensivo que resulta eso para los países que se vieron convertidos en dictaduras por el esfuerzo de la United Fruit cuando se dedicaba a sacar bananas, plátanos de Centroamérica al precio que fuera y poniendo gobiernos asesinos brutales, donde hoy están los Bukeles y los Danieles Ortegas y vamos, no ha mejorado mucho la cosa. Estamos como en un país bananero, esto es horrible, es una dictadura y feroz. Ya no hay libertad de expresión, te dicen, y lo dicen gritando muchas veces. Esto es el gulag ibérico. El gulag ibérico. Con Franco se vivía mejor. Bueno, sí, pues si no con Franco, bueno, en los 80 había una libertad enorme. Esto es intolerable. No podemos seguir así. Tenemos que huir de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Nueva Zelanda. El comunismo ha acabado con la libertad y todo socialista y todo demócrata es un comunista horroroso. Es peor que Stalin. ¿Conocen a gente así? Nos ubican, porque lo estamos oyendo a rebuznar todos los santos días, ¿no? Esto me lo inspiró precisamente hoy Risto Mejide, perdón, no le gusta a Evaristo que le digan Evaristo, a Risto Mejide, porque el PSOE es tan malo. Esto es propio de república bananera y dictadura, decía en un tuit. Bueno, dado que creen que vive una dictadura, yo lo que les deseo es que viva una dictadura. Una semana de vacaciones. No más porque no hay que ser cruel. Ya de por sí es bastante cruel. Por ejemplo, los comunicadorcillos que se dicen violentados porque otros usan la libertad de expresión, que ellos creen que la tienen escritura en exclusiva. Quiero libertad de expresión, pero para mí, ya para ti ya no. Por ejemplo, les pondría yo una semana de revolución cultural con todas las salsas. Pero con toda la guarnición de la revolución cultural. Empezaría, por ejemplo, con el despido de sus medios que se cerrarían, por supuesto. Luego serían arreados por parte de comandos de lo permitido, de lo que se permite pensar, junto a los cuales los woke, por cierto, son conejitos de peluche. Sí, nos cancelaron, sí, son muy pesados. Yo soy profundamente anti-woke en ese sentido de las exageraciones, pero junto a los jóvenes
de Mao de la Revolución Cultural, pues los woke son verdaderos conejitos de peluche. Par de palizas para ablandar la carne, porque usted sabe que la carne se ablanda a golpes, por lo menos eso me enseñaron de mí los carniceros. Luego, confesar público su delito de pensar sin permiso y pensar lo que no le permiten pensar. Y luego una reeducación a latigazos en el campo, sin micrófonos, ni teclados, ni Twitter, ni nada. Una semanita de dictadura. Les vendría bien, no creo. A los músicos que se dicen reprimidos por cantar que hay que meterle 2 tiros en la cabeza a tal o cual, que hombre, es contra la ley todavía decir que hay que meterle 2 tiros en la cabeza a tal o cual. Y lloran porque las leyes y los tribunales los han hallado culpables de delitos que ya eran delitos cuando empezaron. La semana de vacaciones que yo les ofrecería sería en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en las tercera, cuarta semana de 1973. Ahí los culatazos que la tropa le propinaría serían lo de menos. Esa sería la parte cariñosa, porque a esa tropa le han dicho que tú eres peor que basura. Estaría, por supuesto, la aplicación de la electricidad en lugares donde no suele dar el sol, la violación masiva y allí los espectáculos de lo que hay en una dictadura que allí, en ese Estadio Nacional, le cortó las manos a Víctor Jara porque su guitarra y sus canciones molestaban a los señores de la gorra de plato, los verdaderos dictadores. Luego están los que viven del escándalo pero se acercan a los ayatolas para que les den difusión y algún dólar para la causa. Esos que entran en el gobierno y salen huyendo porque el poder en democracia resulta menos seductor que en dictadura. Porque en dictadura puedes usar el poder de una manera mucho más eficaz que cuando estás limitado por las barbaridades de la dictadura y la división de poderes y los periódicos, los medios de comunicación críticos y todo eso. Esos se podrían pasar una semanita en Teherán. Allí, por ejemplo, si fueran mujeres, pues tendrían la obligación del hijab, o en su defecto podrían matarlas a palos las bestias de la policía moral, estas señoras con la banda esta, el chador, el hijab, el chador, la banda verde y palos para matar gente. Ya han matado en estos 2 últimos años a 2 chicas menores, no menores, muy jóvenes, una de ellas sí menor de edad, tenía 17 años, las han matado por no usar el velo islámico, ¿no? Los caballeritos, por otro lado, tendrían el enorme gusto de verse fusilados, pero primero unos cuantos cientos de azotes públicos para escarmiento y para diversión de las chusmas que ven cómo se llevan a cabo los azotes públicos en Teherán, abriéndoles las carnes para júbilo de la gente. ¿Sigo? Corea del Norte, Arabia Saudí, Nicaragua, Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, Chad, Bielorrusia. Hay 52, decíamos, dictaduras de verdad, donde podrían pasar una semanita interesante, quizás profundamente aleccionadora. Porque mira, el truco de llamar a las cosas con adjetivos irreales, demagógicos, exagerados, escandalosos, para hacerte la víctima y conseguir likes y sueldos y atención, no hace sino animar a los verdaderos proyectos de dictadores que tenemos en nuestro medio. Mina los cimientos de la democracia y la libertad de la que disfrutas, aunque niegues que la tienes y lo puedas negar. Sí, ya sé. La libertad que tenemos es imperfecta. La democracia ni se diga, está llena de agujeros, necesita reparaciones urgentes y todo podría estar mejor, todo podría estar muchísimo mejor, sin duda alguna. Podría ser hasta perfecto si te pones. Pero es muy difícil argumentar que la forma de mejorar la libertad y la democracia o de llevarlas a la perfección, como sueñan algunos, pase por destruir las versiones imperfectas que tenemos hoy, haciéndole como Herbert Marcuse decía, destruir para construir, una filosofía con fecha de caducidad alcanzada bastante antes de que España se deshiciera de su propia dictadura. Y los proyectos de dictadores, los actuales nacionalistas blancos, neonazis con traje y barba bien recortada, te aplauden sin que te des cuenta cada vez que gritas que esto ya no puede estar peor. Y dicen, sí, claro, tienes razón, muera la democracia, ¿qué te tiene tan mal, pobrecito? Como el neonazi Posobiec, decíamos al principio de esta emisión,
proclamaba en el CEPAC estadounidense hace una semana. Yo entiendo que para los portadores de la luz de la perfección, nuestros amados salvadores que tampoco apreciamos, periodistas de desayuno con diamantes, cantantes con más tatuajes que talento, actores necesitados de casito y demás próceres, resulta poco cool defender la libertad sin creerse esclavos o la democracia sin imaginarse ser víctimas de una pesada bota militar que se imaginan que es, por supuesto, una bota Yves Saint Laurent o Gucci. Lo que no entiendo, lo que verdaderamente no entiendo es que no se den cuenta siquiera de que le están haciendo el juego a quien le están haciendo el juego. Que no se den cuenta de a quién le están poniendo a la mesa para que se cenen nuestros logros, que no serán los mejores del mundo, pero son y ahí están. Y son mejores que no tenerlos. Lo que no quiero creer es que sí se den cuenta, pero no les importe. O peor aún, que lo estén haciendo con toda la intención de agudizar las contradicciones del sistema o alguna fantasía similar con la que se producirá la magia de parir la utopía en lugar de meternos a todos en campos de concentración. En fin. Ya no encuentro yo ni a dónde voy. Bueno, aquí estoy. Ese Elon Musk ya señaló todo el Musk. Bueno, ¿qué piensas de que un hijo demande a su madre por maltrato psicológico y económico? Depende del caso. ¿Tú fuiste un niño golpeado? Si no fuiste un niño golpeado, no entiendes muchas cosas. Entonces, depende del hijo, depende de la madre, depende del abuso, depende de la situación, depende del contexto. En algunos casos me imagino que será absolutamente aplaudible y en algunos casos será una putada por parte del hijo. Pero si en el contexto, el solo hecho así como tal no es sujeto de opinión. Y fíjense cómo solemos opinar sobre esas cosas sin conocer la realidad a su alrededor. Con esa rajita de realidad con la que hablaba, con la que saca sus conclusiones Gaona, Iker Jiménez y esa banda. Gracias a Lucho Calavera por el superchat de un tico que vivió en Madrid. Mira, tu opinión de Yuval Harari, bajita, bajita y cada vez más bajita. Vamos a hablar de ello. Hoy se verán recomendaciones de teatro sin más. Vamos a las recomendaciones de teatro. Le cuento que a la mitad se le fue el audio en la parte de la reunión de conservadores. Sí, lo siento muchísimo. No me di cuenta que estaba muteado y voy a volverlo a grabar probablemente o probablemente no. No lo sé. Su opinión de la carta robada de Edgar Allan Poe, pues inaugura la novela policía, que yo tengo 3 novelas policíacas escritas, así que te voy a decir, me parece una gran cuento. Y en la observación subyacente u originaria que le da razón al punto clave del cuento, me parece de una brillantez propia de Edgar Allan Poe, un tipo absolutamente brillante. La idea de que la mejor forma de esconder algo es tenerlo a la vista. Fíjate que esa observación de Poe se ve de alguna manera sustentada por aquel experimento en el cual tienes a un grupo de jugadores de baloncesto. Tienes 2 equipos, unos de blanco y otros de negro o de rojo. Y tienes que contar cuántas veces los de blanco le pasan la bola a los de rojo y cuántas veces le pasan la bola a los de blanco. Y tienes que contarlo. Entonces estás muy atento a cómo se lanzan la pelota y vas contando y estás atentísimo. Y luego cuando termina el experimento te dicen, ¿y viste el gorila? Y tú dices, ¿cuál gorila? Y es que a la mitad de que está pasando todo eso, pasa una persona con traje de gorila, se pone frente a la cámara, hace así y se sale, y no lo ves, porque estás concentrado en cómo se pasan el balón aquellos que es la tarea que te han impuesto en este experimento. No ver lo evidente, no ver lo que está oculto a la vista de todos, me parece una brillantez enorme de Edgar Allan Poe, y todavía hoy nos explica muchas cosas, como por ejemplo que no sea evidente lo que para cualquiera es clarísimo, que la destrucción de la democracia no lleva a una democracia mejor, por ejemplo, ¿no?
Lo que más me gusta de esas personas es cuando dicen la prensa occidental no permite publicar esto que están publicando. Sí, sí, me encantan. Son muy bonitos. Ayn Rand se jubiló por el sistema de previsión social público, sí. En los registros sabe el apellido del marido para ocultar que se aprovechaba del malvado Estado. Pero no solo eso, cuando tuvo que hacerse una operación, se la hizo con la sanidad pública. Es que cuando eres extremista, la realidad siempre acaba llamando a tu puerta. Cuando no vives en los contextos, cuando no te preocupas por la complejidad de la realidad y tienes soluciones muy simples, al fin y al cabo la realidad llega y llama a tu puerta. Por primera vez puedo escucharte en vivo, gracias, ay, muchas gracias por las cosas bonitas que me dicen, los anoto. Plural 21, no los conozco, fíjate. No quiero, no, hay cosas que no quiero ni siquiera comentar. Pero bueno, sí, prometí, llevo mucho tiempo prometiendo lo del teatro. Así que vamos a hacer 10 obras de teatro. No sé mucho de teatro, me encanta el teatro. Y además fui actor. Fui actor en el bachillerato, hice 2 obras de teatro. Una de ellas fue Los Invasores de Egon Wolf. Y la otra, pues ya no me acuerdo. Qué terrible. Luego, con el tiempo y el hambre, fui actor en telesecundaria y en temas de primaria en México. En telesecundaria en inglés, como hablaba yo inglés, pues cualquiera lo metían de actor allí. Y tenía yo un grupo de amigos que eran actores. Uno de ellos, por cierto, Humberto Vélez, queridísimo Humberto, fue la voz de Homero Simpson en México durante muchísimo tiempo. Fue el original Homero Simpson y fue Homero Simpson durante muchos años. Querido Humberto Vélez. Estaba también Charles Lake, estaba David Moctezuma, que era director. Un grupo de amigos que alguna vez también pusimos una obra de teatro, pero parece que yo escribí la música y toqué el bajo más que actuar. Y entonces me embarcaba yo allí de actor en telesecundaria y en temas de primaria y tal. Me gusta mucho el teatro. No veo tanto teatro como quisiera y siempre que puedo voy. Ha habido obras de teatro que para mí han sido fundamentales, mucha gente lo sabe. El Diario de un Loco de Carlos Ansira, en la versión de Carlos Ansira, que fue además la primera entrevista que yo hice en mi vida como periodista al gran maestro de la actuación mexicano Carlos Ansira. Entonces, pues vamos a hablar, si ya lo vieron, pues ya, qué mal. Pero estos serían todos las 10 recomendaciones de teatro que yo les podría hacer. Primero, La vida es sueño. La vida es sueño tiene un planteamiento tan maravilloso, tan espectacular, tan original, que me sorprende que se pueda haber hecho en la época en la que se hizo, en el siglo XVI. Quienes no se la saben, un sujeto que ha estado prisionero, era en realidad un príncipe o algo así, y luego lo llevan a reinar y resulta que es un desastre, y lo regresan, pero le hacen creer que todo el tiempo que estuvo reinando había sido un sueño. Y entonces él es Segismundo y viene el gran monólogo de Segismundo, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y aquí viene lo importante de todo. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mejor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Frase que por supuesto se ha quedado en la cultura mexicana. Esperando a Godot hizo mucho daño. Esperando a Godot es una obra de antiteatro, o así fue llamado, de Samuel Beckett. Y a partir de Esperando a Godot, muchos imbéciles creyeron que haciendo cosas raras en el escenario ya hacías teatro, y ya era Samuel Beckett. Y resulta que no era Samuel Beckett. Esperando a Godot es una obra de una enorme profundidad, basada en un planteamiento absurdo. Hay 2 personajes
en condiciones económicas bastante desastrosas por su ropa, por su situación, por todo lo que comentan, que son amigos, enemigos todo el tiempo y que están esperando a Godot. Godot nunca llega, pero mientras esperan a Godot, viven, conversan, confrontan, luchan, se quieren, se odian, encuentran un ángel. Les pasan miles de cosas que hablan de toda la experiencia humana de una manera absolutamente extraordinaria y magistral, aunque Godot nunca llega. La otra obra del mismo nivel es, por supuesto, la cantante calva, donde no hay ninguna cantante calva. Llama un inspector es una de las obras que para mí son ideológicamente fundamentales. Es una de las 3 piezas sobre el tiempo de J.B. Priestley, y yo he visto interpretadas las 3 obras sobre el tiempo y los Conway. Es una obra de teatro maravillosa, pero no es como Llama un inspector. Llama un inspector es un inspector que llega a casa de unos señores que son opulentos, ricos, millonarios, y trae la noticia de que una mujer ha muerto. Y esa mujer resulta ser pues la amante abusada del hijo, la chica a la que maltrató a la hija, la chica que fue echada de su trabajo por el padre, que es un industrial, la chica que fue la víctima de todos y al mismo tiempo de nadie. Y las miserias humanas de los 4 miembros de la familia se van revelando a lo largo de la obra, con el inspector que los va interrogando a cada uno de ellos. Es una maravilla. El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas es otra novela, es otra obra que es necesario abordarla con... Las caléndulas, por cierto, ¿son las qué? Las margaritas no son. No me acuerdo. Creo que son las margaritas. Pero es la historia de una familia, de una madre y sus 2 hijas, una de las cuales hace un experimento precisamente para la escuela que se llama el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, y que va explorando también los momentos luminosos y oscuros de una familia. Macbeth me parece el más grande clásico de Shakespeare, por supuesto. Es dificilísimo ponerla en escena, pero crea muchos personajes y muchos elementos que son eternos, como muchas de las obras de Shakespeare, pero Macbeth me parece quizás la más acabada, desde el principio hasta el final. Pigmalión tiene que ver con el Pigmalión, con la figura de Pigmalión, que se enamora de la estatua aquella que había creado. Tuvimos aquí algunos cuadros maravillosos sobre ese mito. Pigmalión crea una estatua de una mujer tan hermosa que se enamora de él. Pero este Pigmalión es el de George Bernard Shaw y es el que dio origen a Mi Bella Dama. La idea es la misma que Mi Bella Dama. Un tipo que sabe de lengua inglesa muchísimo puede convertir a una chica de la calle que habla con el acento cockney, el acento vulgar de la calle, de los pobres, de los desarrapados y los marginados de Londres de principios del siglo XX, y la puede convertir en alguien que pueda pasar por una dama en una reunión de sociedad. Y entonces es todo el proceso por el cual él prácticamente la adopta, la mete a vivir a su casa y la convierte en este personaje del cual luego se enamora. Y además me interesa mucho porque tiene 2 finales posibles escritos por George Bernard Shaw, y al final el George Bernard Shaw escribía por qué uno de los finales era posible y el otro era absurdo. No quiero dedicar demasiado tiempo, pero está El Tartufo, está Hamlet, por supuesto, está Edipo Rey también, y por termino, es que quiero contar Proceso Oppenheimer. Proceso Oppenheimer fue la obra de teatro que a mí me abrió el conocimiento de quién era Oppenheimer hace 50 años. No la tengo aquí. Sí. Tardé muchos años en volverlo a conseguir. Lo conseguí en inglés, In the Matter of J. Robert Oppenheimer. Es un tipo de teatro que se llama teatro documental,
de Heiner Kiphardt, o sea, está escrito originalmente en alemán, y básicamente lo que hace es relatar la última parte, lo dejo aquí, relatar la última parte de la película Oppenheimer, cuando se le somete a proceso a Oppenheimer para quitarle su autorización de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos. En realidad la obra ocurre toda en ese espacio estrecho que ustedes recuerdan por la película, donde se lleva a cabo el proceso con unos señores que van a decidir sobre él, que no tienen en realidad ninguna autoridad, pero se les ha puesto allí para acabar con Oppenheimer. Pero a través del proceso va relatando toda la historia que ustedes han leído en la película. Me parece extraordinariamente bien logrado, aunque escénicamente tiene muy poco movimiento, debo decirlo. Y finalmente el Ricardo III. El Ricardo III, está basado más que otras obras de Shakespeare en un personaje real. Ricardo III, cuya osamenta fue encontrada, por cierto, hace pocos años, y donde se confirma la deformidad que tenía el rey Ricardo III, es probablemente la gran obra, junto con Macbeth, sobre el poder. Sobre el poder, sobre la lucha por el poder, sobre el embeleso del poder y sobre lo dura que es la caída del poder. Pues esas son 10 obras de teatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 obras de teatro que les recomiendo, que me gustan muchísimo y que ojalá pudiera yo ver más teatro del que veo, pero por aquí hay poco. Sin embargo, fíjense, aquí en Gijón he visto 2 puestas en escena memorables, una de La vida de sueño y otra de Esperando a Godot, con 2 actrices haciendo el papel de los 2 personajes de Esperando a Godot, y el resultado fue absolutamente maravilloso. Y vamos a ver, ¿qué pasa? Ya hablaste de Chespirito y de Cantinflas. ¿Qué opinas de la India María? Fue muy problemático para mí siempre. Yo pertenezco a la clase media más triste quizás de México en alguna medida. ¿Se acuerdan del Roma de Quirós, de Cuarón? Bueno, yo eran los de abajo, los inmediatamente de abajo de Cuarón. Es decir, no teníamos casa, teníamos un departamento que estaba en Polanco, pero no precisamente en Polanco, sino en la zona de los pobres de Polanco, en Chapultepec, Morales. Que esa zona, en la zona de la calle de Rubén, que se llamaba Rubén Darío, eran las zonas donde podíamos vivir algunos que no éramos ricos. El resto de Polanco estaba lleno de ricos y allí había muchos amigos míos cuyas casas y vida conocí bien. Pero como mi madre trabajaba, porque mi padre se había hecho humo, entonces necesitaban cuidarme. Yo tenía 5 o 6 añitos y tenía yo una nana que se llama Pancha, Francisca, indígena oaxaqueña, a la que adoré y adoro, por cierto. Idéntica a la India María. Idéntica al personaje de la India María, pero con una profunda dignidad, con un corazón enorme, y esto me causó siempre conflictos con el personaje de la India María. ¿Por qué? Porque aunque trató, yo entiendo, era María Elena, se llamaba algo la actriz, yo entiendo que de alguna manera trató de rescatar la dignidad del indígena interpretando a uno. Esa interpretación siempre fue caricaturesca, siempre fue bufa, siempre fue exagerada, siempre fue de comedia fácil, de la parte más fácil de la comedia, ¿no? Y entonces nunca tuve la posibilidad de reconciliarme con ese personaje. Yo veía a la India María, veía yo a Pancha y decía, pues Pancha no era así, ¿no? Fíjense, fue la última vez que mi familia tuvo dinero para pagarse una sirvienta, que era cuando yo era muy jovencito, yo había tenido 6, 7 años. Ya luego guarderías, me tocaron guarderías. Entonces, nunca llegué a una conclusión real de qué decidir con respecto a la India María, ¿no? Chespirito y Cantinflas sí me parece que directamente sobre Chespirito explotó la humillación humana, ¿no? Y Cantinflas era anodino, ¿no? Sí, era la misma película siempre, con el mismo juego de palabras de siempre, que pues,
Te hacía gracia la primera vez, ¿no? Todos tenemos un tío que te contaba el mismo chiste todas las veces que te veía, o que había reunión familiar, ¿no? Pues la primera vez el chiste te hacía gracia. La segunda sonreías, sí, es el chiste que contaste la Navidad pasada. A la octava Navidad querías matar al tío. Eso me pasaba con él. Humberto es otra vez la voz de Homero Simpson. Mira, me da muchísimo gusto, de verdad lo quería yo mucho. No, lo quiero mucho, ¿no? La gente no se le deja de querer. Porque pasen los años. Volví a tener algún encuentro raro a distancia con Humberto, precisamente cuando los echaron a los doblajistas, ¿no? Pero luego les conseguí yo trabajos, a Charles Lake le conseguí trabajo de personaje de un limpiador, de un limpiaparabrisas. Le hice la comunicación de una empresa que tenía un limpiaparabrisas cuyo personaje era un piloto británico de la Primera Guerra Mundial, con unos bigotes rojos, así como los míos, pero más grandotes. Y mi amigo Charles era no me acuerdo si era escocés, pero era británico y era de pelirrojo y usaba unos bigotazos así. Se le tumbaron la barba y durante mucho tiempo anduvo recorriendo México haciendo el personaje del limpiaparabrisas. ¿Era un limpiaparabrisas? No, era un limpiavidrios o algo así, no me acuerdo ya. Bueno, da igual. Gracias por el super sticker. Adama Say No More. Y una cosita nada más, porque es interesante tocarlo. No voy a hablar de terraplanismo, olvídenlo, no me quiero meter con los locos del terraplanismo, solo quiero romper un mito. El mito es que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana, la Iglesia creía que la Tierra era plana, el mundo creía que la Tierra era plana y Cristóbal Colón descubrió que no era plana. Pamplinas. Y para empezar vamos a tener esta bonita imagen que es de la edición de 1550 de Sobre la Esfera del Mundo, el libro de texto de astronomía más influyente en Europa desde el siglo XIII. De Sferae Mundi, que significa sobre la esfera del mundo, es una introducción medieval a los elementos básicos de la astronomía y fue escrita por Johannes de Sacrobosco, John of Hollywood, que suena mucho mejor que de Bosque Santo. Juan de Bosque Santo no suena tan bien como John of Hollywood, que quiere decir Bosque Santo, Sacrobosco. Basado potentemente en el Almagesto de Ptolomeo y tomando ideas adicionales de la astronomía islámica, fue uno de los trabajos más influyentes de la astronomía precopernicana en Europa. ¿Y cómo es el mundo? Es un esferoide, una esfera, un geoide, es casi una esfera perfecta pero chatada por arriba, un poco más gorda por abajo, y luego te lo explican con claridad gente que lo sabe más. Pero nadie que supiera, que tuviera acceso a la mínima educación, creía que la Tierra fuera plana. Y en la filosofía griega, Pitágoras hablaba de una Tierra esférica. Algunos presocráticos mantenían pues, la idea de una Tierra plana, y luego habrá que buscar el borde, pero bueno. Pero más o menos para el año, Platón ya habló de una Tierra esférica, y para el 330, antes de la era común, su antiguo estudiante, Aristóteles, ofreció pruebas empíricas sólidas de la esfericidad de la Tierra. No tienes que subir en un avión a más de 11.000 metros de altura para empezar a ver la curvatura de la Tierra, que se ve. No, ya Aristóteles te daba razones de por qué no podía ser de otro modo. La forma global, la forma esférica de la Tierra y su conocimiento se difundieron por todo el mundo helénico, y para los inicios de la Iglesia cristiana, la visión esférica era absolutamente común. Ciertamente el Antiguo Testamento habla de las 4 esquinas del mundo porque probablemente los antiguos hebreos tenían la idea de una tierra plana, pero desde hace 2000 años y sobre todo en el medievo, la idea de la tierra esférica ya era común.
por supuesto, había sido medida. Eratóstenes utilizó su conocimiento de que había un pozo en Alejandría, donde el día del solsticio, no, del equinoccio de primavera, el sol caía directamente dentro del pozo, es decir, caía a 90 grados en perpendicular sobre la Tierra, y calculó ese mismo día qué sombra daba un palo puesto perpendicularmente sobre la Tierra en donde él se encontraba. Y calculando la distancia que hay entre Alejandría y donde estaba él, y viendo el ángulo, pudo calcular que la Tierra tenía unos 40.000 kilómetros de circunferencia, que son los que más o menos tiene. La falla de Eratóstenes fue pequeñísima, admirable lo que se logró en aquel momento. Cuando los terraplanísticos les vengan ustedes a contar que antes la gente sabía que era la Tierra plana, pero luego la NASA vino a inventar que era esférica, díganles que no sean tontos. El mito de que la Europa medieval creía en la Tierra plana fue inventado por los protestantes en el siglo XVII como argumento en contra de las enseñanzas católicas. Es decir, como parte de la guerra de la Reforma, se creó el mito de que es que los católicos creían que la Tierra era plana. Si nosotros que somos protestantes sabemos que es esférica. No, todos sabían que era esférica. Entonces, desde el siglo VI, antes de la era común, que yo le llamo la era común porque es la era que usamos, son los años que usamos, porque la edad de Cristo, si nos atenemos a lo que dice la Biblia, sería 7 años más, es decir, estaríamos en el 2011. Estamos en el 2011 después de Cristo y en el 2031 después de Cristo y en el 2024 de la era común. Desde el siglo VI, antes de la era común, se sabía que nuestro planeta, como todos los demás que teníamos alrededor, era esférico. No creo que sea necesario ni siquiera discutir el asunto con los chifladitos que nos andan contando. La mayoría de ellos por pose, pero engañando a gente ingenua, cosas de la Tierra plana. Terminamos. ¿Qué terminamos? Dice... la gente del medievo tiene una inmerecida fama de haber sido particularmente estúpida y supersticiosa, y no viene mal recordar que no lo eran tanto. No, su superstición era esencialmente religiosa, y allí sí, lo que decía la iglesia iba a misa, por decirlo de alguna manera. Lo que decía la iglesia era verdad por decreto, y lo que se jugaban en el medievo, que no se lo está jugando la gente hoy, incluso, salvo quizás los más fanáticos religiosos, pero ellos estaban jugando la salvación del alma. No era un juego, no era una bromita, no era a ver cómo nos va. Se estaban jugando verdaderamente la salvación eterna de sus almas. Entonces aceptaban todo lo que decía la iglesia y lo asumían como verdad, pero la iglesia no decía eso, aunque el Antiguo Testamento sí lo dijera. Menos de 100 kilómetros fue los cálculos de Eratóstenes. Sí, a ver, si una vez que sabes matemáticas, muchas cosas se vuelven mucho más fáciles, ¿no? Eso se lo tengo que explicar mucho a mi hijo, porque dice que no, las matemáticas no, hasta que le dices tú, ¿cómo resuelves esto? Bueno, pues usas ¿ves? Caíste. Entonces, es importante saber que ignoraban muchas cosas, pero sabían otras. La ignorancia nunca fue plena, nunca fue absoluta. Precisamente salimos de la sabana porque conocíamos cosas que eran útiles y reales y verdaderas, como hacer puntas de flecha, ¿no? El otro día yo estaba repasando lo que se sabe de Otzi, del hombre de hielo, este hombre de la edad de bronce que fue la momia más antigua natural de Europa, y todo lo que se ha descubierto acerca de él, de lo que había comido, de qué estaba hecha su hacha, que tenía una cabeza de bronce y tenía puntas de flecha de piedra que venía del centro de Italia, que tenía que haber sido producto de comercio, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que se las arreglaban, obviamente para sobrevivir en condiciones que cualquiera de nosotros moriría en cuestión de días, pero que tenían un conocimiento real sobre la geografía, sobre la alimentación, menos sobre la alimentación, más sobre cómo protegerse del frío, por ejemplo. El sistema de protección contra el frío que traía Otzi era impresionante, y etcétera.
no son tan ignorantes. El Holly es el acebo, ¿no? Sí, Hollywood, bosque de acero, pero también Hollywood, bosque sagrado. No creo que hubiera acebos en California, ¿eh? Viendo los vídeos de Isaac Moreno Gallo sobre ingeniería romana, uno se da cuenta de cómo la humanidad tenía los conocimientos necesarios para construir y mover grandes piedras por sí mismos. Sí, pues que ese ha sido siempre uno de los problemas que más me ha llamado la atención, a mí y a muchas personas que trabajamos en el tema de las creencias supersticiosas de la gente de los alrededores de Iker Jiménez. Las pirámides las tuvieron que haber hecho los extraterrestres. No hicieron otra cosa más que pirámides. No les enseñaron, o sea, a usar el teléfono, teléfonos móviles, la rueda. Hombre, hubiera sido una idea genial la rueda. A los egipcios no la tenían. Porque movieron piezas pesadísimas. Las piezas de la pirámide, de la gran pirámide de Keops, por cierto, no son las más pesadas que movieron los egipcios, movieron otras para el templo de Luxor. No, para el templo de Ramsés II. ¿Cuál es el de? ¿Es el de Luxor el que se tuvo que mover cuando se hizo la presa? No me acuerdo. Perdonen ustedes que no tenga todo en la memoria. Pero bueno, lo hicieron en Teotihuacán, pero los extraterrestres, y Stonehenge, los extraterrestres, y el acueducto de Segovia, no, se lo hicieron los romanos. ¿Por qué? O el Panteón de Agripa, que es una obra de ingeniería absolutamente arrolladora. Es que tú entras al Panteón y dices, ¿cómo es que esto no tiene columnas? Es la cúpula, esa cúpula es un logro brutal. Que la gente sabía muchas cosas, y sabía más de lo que se les ocurre a los tontitos. Pero los tontitos creen que su nivel, lo que ellos son capaces de imaginarse, es el límite del conocimiento humano. Entonces ellos ven una losa gigantesca trasladada por hombres de la edad del hierro o del neolítico, y dicen, ¿cómo movieron esto? Es que no se me ocurre cómo, y si no se me ocurre a mí, pues seguro que a ellos tampoco. Es como tenerse en muy alta estima uno, ¿no? Pensar que sabe más que las personas que sobrevivían en el neolítico. Es cierto, en paleolítico, en el neolítico, puede que sí, o puede que no. Abu Simbel es el templo de Ramsés II, sí. Abu Simbel es el templo de Ramsés II. Dile a tu hijo que si un día quiere programar videojuegos, hay dos cosas que necesita: matemáticas y muchas matemáticas. Ya. No, él anda por otros espacios, por lo menos en este momento. El día de mañana querrá otra cosa, como todos nos pasó en la vida. Yo finalizo y concluyo. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias a los 258 que están, a los 270 que algunos dejaron su me gusta y se fueron, y un saludo especial al uno del no me gusta, que siempre está por aquí, siempre nos acompaña y siempre contamos con él. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles en A Fondo, nos vemos el jueves aquí en Revista Semanal. Y para la gente de Patreon, mañana estrenamos el primero de Ahora Música exclusivo para Patreon. Solamente voy a hacer Ahora Música para Patreon por los problemas de copyright que nos provoca, por supuesto, YouTube. Y vamos a empezar analizando, contando y relatando cosas alrededor de la nueva canción de Billy Joel, que es, como todos ustedes saben, Turn the Lights Back On, y que hay historias maravillosas sobre ella. Así que nos vemos mañana en Patreon, el miércoles en A Fondo, el jueves en la Revista Semanal, y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.